11 veces, cuando rumiaba sobre estos asuntos a solas, me levantaba presa de un terror repentino. Me ponía el sombrero y me encaminaba a Cumbres Borrascosas para ver cómo iban las cosas por la finca. Estaba convencida de que era mi deber avisar a Hindley de que la gente hablaba sobre su estilo de vida. Pero luego recordaba sus inveteradas malas costumbres y perdía la esperanza de poder ayudarle, porque dudaba de que fuera capaz de soportar la verdad, y se me quitaban las ganas de volver a entrar en aquella lóbrega casa. Un día que me dirigía a Gimmerton, me desvié de mi ruta y pasé por delante de la antigua verja. Era más o menos la misma época a la que he llegado en mi relato, hacía una tarde luminosa y gélida. La tierra estaba pelada y el suelo del camino duro y seco. Llegué al mojón donde el camino se bifurca a mano izquierda hacia las ciénagas. Es un tosco pilar de arenisca que lleva grabadas por el lado norte las letras CB, por el este G, y por el sudoeste GT, sirve de poste indicador para la granja, Cumbres Borrascosas y el pueblo. El amarillo centelleo del sol bailaba sobre el mojón gris y me hizo evocar el verano. No sé por qué, pero lo cierto es que de repente un torrente de sensaciones de la infancia se agolpó en mi corazón. Para Hindley y para mí aquel había sido nuestro lugar preferido hacía 20 años. Me quedé mucho rato mirando aquel bloque de piedra erosionado por las inclemencias del tiempo y, agachándome, percibí un hueco cerca de la base que aún contenía las conchas de caracol y los guijarros que nos gustaba almacenar allí, junto con otras cosas más perecederas. Me pareció estar contemplando la imagen, fresca como la realidad, de mi antiguo compañero de juego sentado sobre la hierba agostada. Inclinaba la cabeza oscura y cuadrada, mientras su manita escarbaba la tierra con un trozo de pizarra. «Pobre Hindley», exclamé sin querer. Me estremecí. Mis ojos corporales cayeron en la trampa de creer por un momento que el niño había alzado el rostro y me había mirado a la cara. La visión se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, pero de inmediato sentí un deseo irresistible de estar en Cumbres Borrascosas. La superstición me alentó a obedecer aquel impulso. Pensé que quizá hubiese muerto o que moriría pronto. Supuse que aquello era un presagio de su muerte. Cuanto más me acercaba a la casa, mayor era mi agitación, y cuando la vislumbré me puse a temblar de pies a cabeza. La aparición se me había adelantado, me miraba a través de la verja. Fue lo primero que pensé al ver a un niño con rizos de duende y ojos marrones, que apoyaba el rostro rubicundo contra los barrotes. Tras pensarlo un poco mejor, me di cuenta de que aquel niño tenía que ser Areton, mi Areton. No estaba muy cambiado desde que le había dejado allí 10 meses antes. «Que Dios te bendiga, precioso», exclamé, olvidando en el acto mis ridículos miedos. «Areton, soy Nelly». «Tú haya, Nelly». Retrocedió a más de un brazo de distancia y cogió del suelo un pedernal enorme. «He venido a ver a tu padre, Areton», añadí, adivinando por su acto que aquella Nelly, si aún seguía viva en su memoria, no correspondía a la persona que tenía delante. Levantó su misil para arrojármelo, y yo intenté tranquilizarle, pero no pude detener su mano. El pedrusco me dio en el sombrero. Acto seguido salió de los labios tartamudeantes del pequeño una retahíla de maldiciones que, entendiera él o no su significado, fueron pronunciadas con un énfasis muy practicado, lo que distorsionó sus rasgos infantiles de tal manera que adquirieron una alarmante expresión de maldad. Puede usted estar seguro de que aquello me apenó más que me enfureció. Casi a punto de llorar, saqué una naranja del bolsillo y se la ofrecí con el ánimo de aplacarle. Él vaciló un rato, pero luego me la quitó de la mano, como si pensara que mi única intención era tentarle para luego defraudarle. Le enseñé otra, pero esta vez la mantuve fuera de su alcance. «¿Quién te ha enseñado a decir esas palabrotas, hijo?», le pregunté. «El párroco». «Al infierno con el párroco y contigo». «Dame eso», contestó. «Te la daré si me dices quién te ha enseñado esas cosas», dije. «¿Quién es tu profesor?». «Papi demonio», fue su respuesta. «¿Y qué aprendes de papi?», proseguí. Dio un salto para agarrar la fruta. Se la puse más alta. «¿Qué te enseña?», pregunté. «Nada», dijo. «Solo a desaparecer de su vista. Papi no me soporta porque le insulto». «Ah. Entonces, ¿es el diablo quien te enseña a insultar a tu papi?», pregunté.
Sí, no, dijo alargando las palabras. Entonces, ¿quién? Heathcliff. Le pregunté si quería al señor Heathcliff. Sí, volvió a contestar. Deseando conocer los motivos que tenía para quererle, solo pude captar frases como estas. No sé, devuelve a papá los golpes que él me da a mí, insulta a papi por insultarme él a mí, dice que puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Y el párroco no te enseña a leer y a escribir? Proseguí. No, me dijeron que el párroco se iba a tragar sus propios dientes si se atrevía a entrar en la casa. Heathcliff lo prometió. Le puse la naranja en la mano y le pedí que le dijera a su padre que una mujer llamada Nelly Dean esperaba junto a la verja del jardín para hablar con él. Subió por el camino y entró en la casa. Pero en lugar de salir Chindley, fue Heathcliff quien apareció en la puerta. Yo me di la vuelta enseguida y corrí camino abajo lo más aprisa que me permitían mis piernas, sin detenerme, hasta que llegué al poste indicador. Estaba tan asustada como si hubiese visto a un duende. Esto no guarda mucha relación con el asunto de Isabella, pero sirvió para urgirme a montar una guardia aún más vigilante y hacer cuanto pudiera para impedir que aquel horrible influjo llegase hasta la granja, aún a riesgo de provocar una crisis doméstica por oponerme a los deseos de la señora Linton. La siguiente vez que vino Heathcliff dio la casualidad de que mi joven señora estaba en el patio dando de comer a unas palomas. Hacía 3 días que no le dirigía la palabra a su cuñada, pero por lo menos había dejado de quejarse, para gran alivio de todos nosotros. Yo sabía que Heathcliff no tenía por costumbre tratar a la señorita Linton con la menor cortesía. Pero esta vez, en cuanto la vio, su primera precaución fue echar un vistazo a la fachada de la casa. Yo estaba de pie junto a la ventana de la cocina, pero me aparté para que no me viera. Entonces él cruzó el patio, se acercó a la joven y le dijo algo. Ella parecía incómoda y deseosa de marcharse, y él, para evitarlo, le puso la mano en el brazo. Ella apartó la cara, me pareció que él le había hecho una pregunta a la que ella no tenía intención de contestar. Heathcliff volvió a mirar furtivamente hacia la casa, pensando que nadie le veía. El bribón tuvo la desvergüenza de abrazarla. Judas. Traidor. Exclamé. Además, eres un hipócrita. La seduces con segundas, ¿no es así? ¿A quién le dices esas cosas, Nelly? Dijo la voz de Catherine, muy cerca. Yo estaba tan absorta observando a la pareja de fuera que no la había oído entrar. A su despreciable amigo. Contesté acalorada. A ese cobarde sinvergüenza que está allí fuera. Nos ha visto, está entrando en la casa. Me pregunto si será tan hábil como para encontrar una excusa verosímil por estar haciendo la corte a la señorita cuando le ha dicho a usted que la odia. La señora Linton vio que Isabella lograba escapar de Heathcliff y corría al jardín. 1 minuto después, Heathcliff abrió la puerta. No pude evitar dar rienda suelta a mi imaginación, pero Catherine insistió furiosa en que guardásemos silencio y amenazó con echarme de la cocina si tenía la osadía de irme de la lengua. Cualquiera que te oyera diría que el ama eres tú. Gritó. Lo que necesitas es que te pongan en tu sitio. ¿Y tú, Heathcliff, qué buscas con armar todo este barullo? Te he dicho que dejes en paz a Isabella. Te ruego que lo hagas, a menos que estés cansado de ser recibido en esta casa y quieras que Linton te cierre la puerta en las narices. Dios no quiera que lo intente. Contestó el canalla, yo le odiaba en aquel momento. Dios le conserve la docilidad y la paciencia. Cada día estoy más ansioso por mandarle al cielo. Cállate, dijo Catherine, cerrando la puerta de dentro. No me irrites. ¿Por qué no has hecho caso de lo que te pedí? ¿Te salió ella al encuentro? ¿Y a ti qué te importa? Gruñó él. Tengo derecho a besarla, si ella me deja, y tú no tienes ningún derecho de impedirlo. No soy tu esposo, no hay razón para que estés celosa. No estoy celosa, repuso el ama. Me preocupas. Vamos, pon buena cara, no me frunzas el ceño. Si te gusta Isabella, te casarás con ella. Pero, ¿realmente te gusta? Di la verdad, Heathcliff. ¿Ves? No contestas. Estoy segura de que no te gusta. Además, ¿cree usted que el señor Linton daría su consentimiento a semejante unión?
Pregunté yo. Sí, replicó mi señora sin dudarlo. El señor Linton puede ahorrarse esa molestia, dijo Heathcliff. No necesito su consentimiento para casarme. Y en cuanto a ti, Catherine, me gustaría decirte un par de cosas, ya que estamos. Quiero que sepas que me has tratado de una forma infernal, infernal. ¿Me oyes? Si te crees que no me he enterado, eres tonta, y si imaginas que puedes consolarme con dulces palabras, es que eres imbécil, y si crees que voy a sufrir sin vengarme, muy pronto te convenceré de lo contrario. Entretanto, gracias por contarme el secreto de tu cuñada. Juro que le sacaré todo el partido que pueda y que no permitiré que te entrometas. ¿Qué nueva faceta de su carácter es esa?, exclamó la señora Linton, muy sorprendida. ¿Qué te he tratado de una forma infernal y que te vengarás? ¿Cómo te vengarás, bestia desagradecida? ¿Por qué dices que te he tratado de una forma infernal? No intento vengarme de ti, repuso Heathcliff con menos vehemencia. Eso no entra en mis planes. El tirano oprime a sus siervos y ellos no se vuelven contra él, sino que subyugan a los que tienen debajo. Puedes seguir divirtiéndote conmigo hasta matarme si quieres, pero deja que yo me recree un poco de la misma forma. Y guárdate de insultarme, si puedes. Si has arrasado mi palacio, ahora no me erijas un cuchitril, ni admires pagada de ti misma tu propia caridad dándomelo por hogar. Si creyera que realmente deseas que me case con Isabella, me cortaría el cuello. Ah. Entonces lo malo es que no estoy celosa, ¿es eso?, exclamó Catherine. Muy bien, no volveré a preocuparme de buscarte una esposa. Sería como ofrecer a Satanás un alma condenada. Igual que él, tú sacas una suprema satisfacción en hacer todo el daño que puedes. Me lo estás demostrando. Ahora que Edgar se ha repuesto del mal humor que le causó tu llegada, y que yo empiezo a estar más estable y tranquila, tú, que no puedes soportar vernos en paz, te empeñas en provocar una pelea. Está bien, Heathcliff, peléate con Edgar si quieres, y engaña a su hermana. Habrás dado con la manera más eficaz de vengarte de mí. Aquello puso fin a la conversación. La señora Linton se sentó junto a la lumbre con el rostro colorado y sombrío. El genio que la nutría se estaba volviendo intratable. Catherine ya no era capaz de calmarlo ni dominarlo. Él se quedó de pie en el hogar, con los brazos cruzados, dándole vueltas a sus malvados pensamientos. Y en aquella actitud les dejé, para ir a buscar al amo, que no se explicaba por qué Catherine tardaba tanto en subir. Ellen, dijo cuando entré, ¿has visto a la señora? Sí, está en la cocina, señor, contesté. Está muy disgustada por la conducta del señor Heathcliff, y, la verdad, creo que es hora de poner coto a sus visitas. Hace usted mal en ser tan bueno, señor, ya ve a dónde han llegado las cosas. Le conté la escena del patio y luego, con la exactitud que me permitió mi atrevimiento, la riña a que había dado lugar. Pensé que aquello no perjudicaría a la señora Linton, a menos que ella empeorara las cosas. Después defendiendo a su invitado. A Edgar Linton le costó mucho escucharme hasta el final. Sus primeras palabras pusieron de manifiesto que no absolvía de culpa a su esposa. «Esto es intolerable», exclamó. «Es vergonzoso que le considere su amigo y que además me imponga su compañía. Ve abajo y tráeme a 2 hombres, Ellen. No voy a consentir que Catherine pierda un minuto más discutiendo con ese rufián infame. Ya la he consentido bastante». Bajó, mandó a los sirvientes que esperaran en el pasillo y, seguido por mí, se dirigió a la cocina. Sus ocupantes habían reanudado su rabiosa disputa, o al menos la señora Linton reñía a Heathcliff con nuevos bríos. Este, aparentemente algo intimidado por su violenta reprimenda, se había desplazado a la ventana y estaba cabizbajo. Él fue el primero en ver al amo e hizo un gesto brusco a su amiga para que callase. Ella, al descubrir el motivo de aquellas señas, obedeció abruptamente. «¿Qué significa esto?», dijo Linton dirigiéndose a ella. «¿Qué noción de la decencia es la tuya para seguir aquí, después del lenguaje que ha usado contigo este canalla? Supongo que no le das importancia porque es su manera habitual de hablar. Estás acostumbrada a su bajeza y, quizá imaginas que yo también me acostumbraré a ella. ¿Has estado escuchando detrás de la puerta, Edgar?».
Preguntó el ama en un tono particularmente calculado para provocar a su esposo y que indicaba a la vez indiferencia y desprecio ante su irritación. Heathcliff, que había alzado los ojos al oír la primera frase del amo, soltó una carcajada de mofa cuando Catherine dijo la suya, con el evidente propósito de llamar la atención del señor Linton. Y lo consiguió, pero Edgar no tenía intención de entretenerle con un ataque de rabia. Hasta aquí he tolerado su presencia, señor, dijo tranquilo, no porque desconociera su carácter miserable y corrupto, sino porque sentía que solo en parte era usted culpable de ser así, y porque Catherine deseaba conservar su amistad. Pero ha sido un craso error. Su presencia es un veneno moral capaz de contaminar hasta al más virtuoso. Por ello, y para evitar peores consecuencias, le veto desde hoy la entrada a esta casa y le hago saber que exijo su salida inmediata. Un retraso de 3 minutos convertirá su presencia en involuntaria e ignominiosa. Heathcliff midió la altura y anchura de su interlocutor con unos ojos llenos de burla. Ketty, este corderito tuyo me amenaza como un toro, dijo. Corre el peligro de partirse el cráneo contra mis nudillos. Por Dios, señor Linton, siento muchísimo que no sea usted digno de mis puños. Mi amo lanzó una mirada al pasillo y me hizo señas para que fuese en busca de los sirvientes. No tenía la menor intención de arriesgarse a luchar cuerpo a cuerpo con Heathcliff. Obedecí sus órdenes, pero la señora Linton, que sospechaba algo, me siguió y, cuando me disponía a llamarles, tiró de mí, cerró la puerta de golpe y corrió el cerrojo por dentro. Magnífico proceder, dijo en respuesta a la furiosa mirada de sorpresa que le dirigió su esposo. Si no tienes valor para atacarle, discúlpate o déjate pegar. Eso te curará de fingir más valentía de la que tienes. No, antes me tragaré la llave que entregártela. Así me agradecéis los dos mi amabilidad. Después de profesar una constante indulgencia con la debilidad del uno y la maldad del otro, se me paga con 2 ejemplos de ciega ingratitud. Es estúpido hasta el absurdo. Edgar, os defendía a ti y a los tuyos. Ojalá que Heathcliff te dé una buena paliza por atreverte a pensar mal de mí. No hizo falta la paliza para que se produjesen en el amo los mismos efectos que si la hubiese recibido. Intentó arrancarle la llave a Catherine, y ella, como medida de seguridad, la lanzó al punto más candente del fuego. En el acto el señor Edgar fue presa de un temblor nervioso y se puso mortalmente pálido. Aunque le iba la vida en ello, fue incapaz de evitar aquel acceso de emoción, una mezcla de angustia y humillación, que se apoderó de él por completo. Se apoyó contra el respaldo de una silla y se tapó la cara con las manos. ¡Santo cielo!, exclamó la señora Linton. En otros tiempos te hubieses ganado el título de caballero con eso. Nos han derrotado. Nos han derrotado. Tan capaz sería Heathcliff de levantar un solo dedo contra ti como un rey de mandar a sus ejércitos contra una colonia de ratones. Alegra esa cara, que no te hará daño. No eres un cordero, sino más bien un lebroncillo. Ahí te dejo con ese cobarde de sangre de horchata que has elegido, Ketty, dijo su amigo. Te felicito por tu buen gusto. Y pensar que preferiste a ese miedica baboso que a mí. No querría propinarle un puñetazo por no tener que tocarle con las manos, pero sí que le daría una patada con muchísimo gusto. ¿Está llorando, o va a desmayarse de puro miedo? El tipo avanzó y dio un empujón a la silla en que estaba apoyado Linton. Habría hecho mejor en mantenerse a distancia. Mi amo se levantó de un salto y le dio de lleno en la garganta con una fuerza que hubiese derribado a un hombre menos robusto que Heathcliff. Le dejó sin respiración durante unos segundos y, mientras Heathcliff se asfixiaba, el señor Linton salió por la puerta trasera al patio y desde allí se dirigió a la entrada principal. Ahí lo tienes. Has acabado con tus visitas a esta casa, gritó Catherine. Ahora, vete. Volverá con un par de escopetas y media docena de hombres. Claro que si nos ha oído, no te perdonará jamás. Me has jugado una mala pasada, Heathcliff. Pero anda, vete, date prisa. Preferiría haber acorralado a Edgar antes que a ti. ¿De verdad crees que me iré con este golpe que me arde en la garganta? Tronó. No, juro por el infierno que no lo haré.
Antes de cruzar el umbral tengo que pulverizarle las costillas como a una avellana podrida. Si no lo derribo ahora, lo asesinaré en cualquier otro momento. Así que, si valora su existencia, deja que le dé su merecido. Él no vendrá, intervine yo, diciendo una pequeña mentira. Veo al cochero y a los 2 jardineros, no irá usted a esperarles para que le echen de casa. Todos llevan una cachiporra en la mano y lo más probable es que el amo esté mirando por las ventanas del gabinete, para asegurarse de que acatan sus órdenes. Era cierto que se acercaban los jardineros y el cochero, pero Linton iba con ellos. Ya habían entrado en el patio. Heathcliff, tras pensárselo mejor, decidió no ponerse a luchar con 3 subalternos. Agarró el hurgón, rompió el cerrojo de la puerta que daba al interior de la casa y escapó en el momento en que ellos entraban, ruidosamente por la otra puerta. La señora Linton, que estaba muy alterada, me pidió que la acompañase al piso de arriba. Ella desconocía mi participación en aquella trifulca y yo procuré mantenerla en su ignorancia. «Estoy volviéndome loca, Nelly», exclamó, dejándose caer en el sofá. «Siento como si me golpearan 1000 martillos de herrero en la cabeza. Dile a Isabella que no se me ponga delante de la vista. Ella tiene la culpa de todo este jaleo, y no respondo de mí si ella o cualquier otra persona viene en estos momentos a acrecentar mi furia. Y, Nelly, dile a Edgar, si vuelves a verle esta noche, que corro el peligro de caer gravemente enferma. Ojalá que así sea. Me ha dado miedo y me ha causado una angustia espantosa. Quiero que se asuste. Además, es capaz de venir a soltarme una sarta de insultos o de quejas, y estoy segura de que se lo recriminaría. Solo Dios sabe cómo terminaríamos. ¿Lo harás, querida Nelly? Tú sabes que no tengo ninguna culpa en este asunto. ¿Qué le habrá impulsado a convertirse en un fisgón? Después de irte tú, las palabras de Heathcliff fueron escandalosas, pero yo hubiese logrado que se le quitara muy pronto de la cabeza lo de Isabella. Lo demás me importaba muy poco. Ahora todo se ha echado a perder por culpa de esa obsesión que tienen algunas personas de oír hablar mal de sí mismas y que les acosa como un demonio. Si Edgar no se hubiese enterado nunca de nuestra conversación, no habría salido tan mal parado. En serio, cuando me sorprendió abriendo la puerta y se puso a hablarme con aquel injusto tono de reproche, después de que yo hubiese estado riñendo a Heathcliff hasta desgañitarme para defender a mi esposo, poco podía importarme lo que se hiciesen el uno al otro, sobre todo porque sentí que, terminara como terminase aquella escena, todos nos quedaríamos destrozados durante quién sabe cuánto tiempo. Bueno, si no puedo conservar la amistad de Heathcliff y si Edgar va a ponerse mezquino y celoso, trataré de partirles el corazón, partiéndome el mío. Será una rápida manera de terminar con todo, puesto que me llevan a ese extremo. Pero es una hazaña que me reservo para cuando ya no me quede ninguna otra esperanza. No creo que vaya a sorprender a Linton. Hasta ahora ha sido sensato y ha evitado provocarme por todos los medios. Tienes que decirle lo peligroso que sería abandonar esa táctica y recordarle que tengo muy mal genio, y que cuando se enciende raya en la locura. Ojalá pudieras disipar esa apatía de tu rostro y te preocuparas más por mí. La imperturbabilidad con que recibí aquellas instrucciones debía de ser, sin duda, bastante exasperante, porque me las dio con perfecta sinceridad, pero es que me pareció que una persona capaz de planear de antemano cómo sacar ventaja de sus accesos de cólera, también podría, a fuerza de voluntad, arreglárselas para controlarse un poco, aunque estuviese bajo la influencia de uno de sus ataques. Y no tenía el menor deseo de asustar a su esposo, como había dicho ella, ni de multiplicar sus disgustos, solo para satisfacer el egoísmo de ella. Así que cuando me crucé con el amo, que se dirigía al gabinete, no le dije nada. Pero me tomé, en cambio, la libertad de volver sobre mis pasos y de aguzar el oído por si se ponían a discutir otra vez. Él fue el primero en hablar. «Quédate donde estás, Catherine», dijo sin rabia en la voz, pero con gran desaliento y tristeza. «Yo ya me voy. No he venido ni en busca de pelea ni de reconciliación. Solo quiero saber si, después de lo ocurrido esta tarde, tienes intención de seguir intimando con, ¡ay, por el amor de Dios!», interrumpió el ama, golpeando el suelo con el pie. «Por el amor de Dios, dejemos eso por ahora. Tu sangre fría no puede terminar en fiebre,
a ti te corre horchata por las venas, pero las mías están que arden y tu frialdad me las pone de 1000 colores. Si quieres librarte de mí, contesta a mi pregunta, insistió el señor Linton. Tienes que contestarla, y esa violencia en ti no me alarma. He descubierto que cuando quieres puedes ser tan estoica como cualquiera. ¿Estás dispuesta a renunciar a Heathcliff a partir de ahora, o prefieres renunciar a mí? Es imposible que seas mi amiga y la suya a la vez, y preciso saber en este instante a quién eliges. Yo preciso que me dejes en paz, exclamó Catherine, furiosa. Lo exijo. ¿No ves que apenas me tengo en pie? Edgar, tú, déjame. Tiró de la campanilla hasta lograr un tañido. Yo entré sin apresurarme. Aquellas maliciosas y absurdas rabietas ponían a prueba la paciencia de un santo. Estaba allí tumbada y daba cabezazos contra el brazo del sofá, mientras rechinaba los dientes de tal modo que parecía que fuese a hacerlos añicos. El señor Linton la miraba compungido y presa de un miedo repentino. Me pidió que fuera a buscar un poco de agua. A ella le faltaba el aliento para hablar. Traje un vaso lleno de agua y, como ella no quería beber, le rocié la cara. Al cabo de pocos segundos, se quedó rígida y con los ojos en blanco, y sus mejillas exangües adquirieron la lividez de la muerte. Linton la miraba aterrado. No es nada, susurré. No quería que él cediera, aunque en el fondo no podía evitar estar asustada. Tiene sangre en los labios, dijo estremeciéndose. No se preocupe, dije yo con aspereza. Y le conté que, antes de que él llegara, ella había decidido fingir un ataque de locura. Pero no tuve la cautela de bajar la voz y ella me oyó decírselo, porque se levantó de un salto. Los cabellos despeinados le caían por los hombros, los ojos le brillaban, los músculos del cuello y los brazos le sobresalían de una forma anormal. Me preparé para salir de allí con algún hueso roto, pero el ama se limitó a lanzar una mirada feroz en torno a ella durante unos breves instantes, y luego salió corriendo de la habitación. El amo me ordenó que la siguiera. La seguí hasta la puerta de su aposento, pero ella me impidió pasar de allí, cerrándomela en las narices. A la mañana siguiente, como no bajaba a desayunar, subí a preguntarle si quería que se le subiera el almuerzo. No, repuso tajantemente. Volví a hacerle la misma pregunta a la hora de comer, y a la del té, y de nuevo a la mañana siguiente, pero siempre me daba la misma respuesta. El señor Linton, por su parte, se encerró en la biblioteca y no preguntó por su esposa. Estuvo hablando una hora con Isabella para ver si le arrancaba algún sentimiento de aversión a las insinuaciones de Heathcliff, pero no sacaba nada en claro de sus respuestas evasivas y se vio obligado a concluir el interrogatorio de forma no satisfactoria. Pero aún añadió la solemne advertencia de que si estaba tan chiflada como para alentar a aquel despreciable pretendiente podía dar por roto cualquier tipo de relación entre ellos. 12 Mientras la señorita Linton paseaba con cara mustia por el parque y el jardín, siempre callada y casi siempre llorosa, y su hermano se encerraba entre libros que nunca abría, harto, creo yo, de alimentar la continua y vaga esperanza de que Catherine, arrepintiéndose de su conducta, viniese por iniciativa propia a pedir perdón y a hacer las paces, y ella mantenía su pertinaz ayuno pensando seguramente que Edgar no soportaba su ausencia durante las comidas, por lo que corría el riesgo de morir. Atragantado, y solo el orgullo le impedía correr a postrarse a sus pies. Yo me afanaba con las tareas domésticas, convencida de que la granja tenía entre sus paredes a una única alma sensata y que esa alma se alojaba en mi cuerpo. No perdí el tiempo en consolar a la señorita ni en hacer entrar en razón al ama, y tampoco presté atención a los suspiros del amo, que anhelaba oír hablar de su señora porque no podía oír su voz. Resolví dejar que se las compusieran como pudiesen. Y, aunque fue un proceso lento y engorroso, como esperaba desde el principio, tuve por fin la alegría de ver una débil luz al final del túnel. Al tercer día, la señora Linton descorrió el cerrojo de su puerta. Había agotado el agua del cántaro y la jarra, y pidió una nueva provisión y también un cuenco de gachas, porque se sentía morir. Yo no tomé en serio aquellas palabras, supuse que su intención era que llegasen a oídos de Edgar, así que me las guardé para mí y me limité a llevarle un poco de té con tostadas. Comió y bebió con avidez, y luego, retorciéndose las manos y gimiendo, se desplomó sobre la almohada. Quisiera morir, exclamó, ya que a nadie le importo.
Ojalá no hubiese tomado eso. Luego, un buen rato después, la oí murmurar, pero no quiero morir. Le daría una alegría, no me tiene ningún cariño, no me echaría en falta. ¿Desea algo, señora? Pregunté, conservando una calma aparente, pese a su semblante cadavérico y a su peregrino y exagerado comportamiento. ¿Qué está haciendo ese insensible? Preguntó, apartando de su rostro macilento los gruesos y enmarañados rizos. ¿Está aletargado o ha muerto? Ni lo uno ni lo otro, repuse, si se refiere usted al señor Linton. Creo que está bastante bien, aunque el estudio le absorbe mucho más de lo que debiera. Pasa el tiempo metido entre sus libros porque no tiene más compañía que esa. De haber sabido que su estado era grave no le hubiese hablado de aquella forma, pero no podía evitar seguir pensando que su trastorno era comedia. Entre sus libros. Gritó perpleja. Y yo muriéndome. Con un pie en la tumba. Por Dios. ¿Sabe él hasta qué punto estoy deteriorada? Prosiguió, mirándose en un espejo que tenía enfrente, colgado de la pared. ¿Es esa Catherine Linton? Quizá imagine que esto es una simple rabieta, que estoy de broma. ¿No puedes informarle tú de que va muy en serio? Nelly, en cuanto conozca sus sentimientos, si no es demasiado tarde, elegiré entre estas dos cosas. O dejarme morir de hambre ahora mismo, lo que no sería un castigo para él si no tiene corazón, o reponerme y abandonar el país. ¿Me decías la verdad hace un momento, cuando me hablabas de él? Mira bien lo que dices. ¿De verdad manifiesta esa absoluta indiferencia con respecto a mi vida? Vamos a ver, señora, contesté. El amo no tiene la menor idea de que esté usted trastornada, y desde luego no teme que vaya usted a dejarse morir de hambre. ¿No crees tú que es así? ¿No vas a decirle que me estoy dejando morir? Replicó. Convéncele, díselo como si saliera de ti, dile que está segura de que me dejaré morir. No, señora Linton, sugerí. Olvida usted que ha comido con apetito esta tarde. Ya verá cómo mañana siente los efectos beneficiosos de ello. Si al menos estuviese segura de que eso le causaría la muerte, interrumpió, me quitaría la vida ahora mismo. Llevo 3 horribles noches sin pegar ojo y atormentándome, no sabes hasta qué punto. He estado tan obsesionada, Nelly. Pero empiezo a pensar que no me aprecias. Qué extraño. Creía que, por mucho que los demás se odiasen y se despreciasen entre ellos, no podían evitar quererme a mí, y en cosa de unas horas, todos ellos se han convertido en mis enemigos. Ellos, seguro que sí, los de aquí. Qué lúgubre es estar a las puertas de la muerte y verse rodeada de sus fríos rostros. Isabella, llena de repugnancia y terror, con miedo a entrar en esta habitación porque la espanta la idea de ver morir a Catherine. Y Edgar, esperando solemnemente a que todo haya terminado, para luego ponerse a rezar y a dar gracias a Dios por haber restablecido la paz en esta casa, y volver a sus libros. Por lo que más quiera, ¿qué se le ha perdido en los libros, cuando yo me estoy muriendo? No podía soportar la idea, que yo le había metido en la cabeza, de que el señor Linton se tomara su enfermedad con filosófica resignación. A fuerza de agitarse. Su febril desconcierto se tornó en enajenación, y se puso a desgarrar la almohada con los dientes. Luego se incorporó, ardiéndole todo el cuerpo, y me pidió que abriese la ventana. Estábamos en pleno invierno y soplaba con fuerza el viento nordeste, así que me negué a obedecerla. Las expresiones cambiantes de su rostro y los altibajos de su humor empezaron a alarmarme en extremo, y me trajeron a la memoria su última dolencia y la orden del médico de que no debíamos contrariarla. Así como un momento antes se había puesto violenta, ahora, apoyada en un brazo y sin percatarse de que no la había obedecido, parecía absorta en la diversión infantil de sacar plumas por los rasgones que acababa de hacer en la almohada e irlas colocando sobre la sábana según su especie. Su mente se había desviado hacia otras asociaciones. Esta es de pavó, murmuraba para sí, y esta de pato salvaje, y esta de paloma. Ah, meten plumas de paloma en las almohadas, no me extraña que no consiga morirme. Tengo que acordarme de tirarla al suelo cuando vuelva a acostarme. Y esta es de perdiz, y esta la reconocería entre miles, es de ave fría. Es un pájaro precioso, revoloteaba sobre nuestras cabezas en pleno páramo. Quería llegar al nido,
porque las nubes rozaban las lomas y sintió que iba a llover. Esta pluma la cogieron del brezal, al ave no le dispararon porque vimos su nido en invierno, colmado de esqueletos chiquitines. Heathcliff puso un cepo encima y los padres no se atrevían a acercarse. Le hice prometer que nunca dispararía a un ave fría y no volvió a hacerlo. Sí, aquí hay más. ¿Disparó a mis avefrías, Nelly? ¿Hay alguna de color rojo? Déjame ver. Basta de niñerías. Interrumpí, quitándole la almohada y colocando los agujeros contra el colchón porque estaba sacando su contenido a manos llenas. Acuéstese y cierre los ojos, está usted delirando. ¡Qué desastre! Todo el plumón anda volando por los aires como si fuera nieve. Yo iba de aquí para allá recogiéndolo todo. Nelly, te estoy viendo de mayor, continuó como en sueños. Tienes el pelo cano y los hombros encorvados. Este lecho es la cueva de las hadas que hay debajo del risco de Penistón, y tú estás recogiendo saetas de elfo para herir a nuestras vaquillas, pero finges, mientras estoy cerca, que no son sino mechones de lana. Así serás dentro de 50 años. Ya sé que ahora no eres así. No estoy delirando, te equivocas. Si estuviera delirando creería que ya eres esa vieja bruja arrugada y que yo estoy realmente debajo del risco de Penistón, pero soy consciente de que es de noche y de que hay 2 velas encima de la mesa que hacen brillar el armario negro, como si fuese de azabache. ¿El armario negro? ¿Dónde? Pregunté. Habla usted en sueños. Está ahí, contra la pared, como siempre, repuso. La verdad es que lo veo raro. Hay una cara en él. No hay ningún armario en la habitación y nunca lo ha habido, dije, volviendo a sentarme y atando las cortinas de la cama para poder observarla. ¿No ves tú esa cara? Preguntó mirando atentamente el espejo. Por más que lo intenté, fui incapaz de hacerle entender que aquella cara era la suya. Así que me levanté y cubrí el espejo con un chal. Sigue allí detrás. Continuó, angustiada. Y se ha movido. ¿Quién es? Espero que no salga cuando tú te hayas ido. ¡Ay! Nelly, la habitación está embrujada. Me da miedo quedarme sola. Tomé su mano y le pedí que se serenase, porque su cuerpo se convulsionó con una serie de estremecimientos, mientras ella seguía con los ojos clavados en el espejo. Aquí no hay nadie. Insistí. Era su propia cara, señora Linton. Lo sabía usted hace un momento. Mi propia cara. Gritó. Y el reloj está dando las 12. Entonces es cierto. Esto es espantoso. Agarró la sábana y se tapó los ojos con ella. Traté de deslizarme hacia la puerta con la intención de llamar a su esposo, pero un grito agudo y desgarrador me hizo volver a su lado. Se había caído el chal del espejo. Pero, ¿qué pasa? Exclamé. ¿Quién es la cobarde ahora? Despierte. Esa es la luna, el espejo, señora Linton. Está usted viéndose a sí misma, y yo también me veo allí reflejada, junto a usted. Se agarró a mí con fuerza, temblando y desconcertada, pero poco a poco el terror fue desapareciendo de su rostro y la vergüenza mudó su palidez en rubor. ¡Ay, Dios! Suspiró. Creía que estaba en casa, creía que estaba acostada en mi cuarto de Cumbres Borrascosas. La debilidad me ha trastocado la mente y he gritado sin darme cuenta. No digas nada, pero quédate conmigo. Me da miedo soñar, mis sueños me dan pavor. Un sueño profundo le sentaría bien, señora, contesté. Y espero que su sufrimiento la haga desistir de volver a privarse de comida y bebida. Ay, si al menos estuviese en mi propio lecho en la vieja casa. Prosiguió con amargura, retorciéndose las manos. Y ese viento que resuena en los abetos del otro lado de la celosía. Por favor, déjame sentirlo en el cuerpo, baja directamente del páramo, déjame sentirlo aunque sea un momento. Para apaciguarla, entreabrí la ventana unos segundos, y entró una ráfaga de aire frío. Luego la cerré y volví a mi puesto. Ahora yacía inmóvil con el rostro bañado en lágrimas. El agotamiento físico había sosegado su espíritu. Nuestra colérica Catherine se había convertido en una niña llorosa. ¿Cuánto hace que me encerré aquí? Preguntó,
volviendo en sí de repente. Sucedió el lunes por la noche, contesté, y ahora estamos en la noche del jueves, o mejor dicho, en la madrugada del viernes. ¿Qué? ¿De la misma semana? Exclamó. ¿Tampoco hace? Es bastante tiempo para no haberse alimentado más que de agua fría y mal genio, observé. Pues a mí se me ha hecho muy largo y agotador, murmuró incrédula. Tiene que haber transcurrido más tiempo. Recuerdo que estaba en el gabinete, después de que ellos se pelearan, y que Edgar me hostigaba con crueldad, y que yo me vine corriendo y desesperada a esta habitación. En cuanto eché llave a la puerta me sumí en una oscuridad total y caí al suelo. No pude decirle a Edgar que iba a darme un ataque o a volverme loca de atar si persistía en martirizarme. No era dueña de mi lengua ni de mi mente, por lo que quizá no se dio cuenta de mi angustia. Apenas sí conservaba el juicio suficiente para escapar de él y de su voz. No me recuperé lo bastante como para ver y oír hasta que empezó a clarear. Y, Nelly, te diré lo que pensaba, lo que me ha venido a la cabeza una y otra vez hasta que he llegado a tener miedo de perder la razón. Mientras yacía en el suelo, con la cabeza reclinada contra la pata de la mesa y percibiendo confusamente el cuadrado gris de la ventana, pensé que estaba encerrada en el lecho de casa, el que tiene los paneles de roble, y una pena muy grande me oprimía el corazón, pero al despertar no lograba recordar qué era. Reflexioné y hurgué en mi interior para descubrir qué pena podía ser, y entonces me ocurrió algo muy extraño. Se me borraron los últimos 7 años de mi vida. No recordaba ni que hubiesen existido. Yo era una niña, acababan de enterrar a mi padre, y sufría porque Hindley me había mandado que me separara de Heathcliff. Era la primera vez que dormía sola, y al despertar de un ligero y triste sueño, después de pasarme la noche llorando, levanté la mano para abrir los paneles y di contra el tablero de la mesa. Arrastré la mano por la alfombra y entonces me invadieron los recuerdos, y un ataque de desesperación ahogó mi angustia reciente. No sabría decir por qué me sentía tan sumamente desgraciada, debí de sufrir una enajenación pasajera porque tenía escasos motivos. Pero imagina que a los 12 años me hubiesen apartado a la fuerza de Cumbres Borrascosas, de todos mis recuerdos tempranos y del único objeto de mi atención, que era Heathcliff, para verme convertida de la noche a la mañana en la señora Linton, esposa de un extraño y dueña de la granja de los tordos, exiliada, desterrada para siempre de lo que había sido mi mundo. Podrás vislumbrar la cima por la que me arrastraba. Ya puedes sacudir la cabeza, Nelly. Tú has contribuido a desestabilizarme. Tenías que haber hablado con Edgar, desde luego, y haberle obligado a que me dejara tranquila. ¡Ay, estoy ardiendo! Querría estar allí fuera, volver a ser una niña, robusta y medio salvaje, y libre, reírme de las injurias y no enloquecer por ellas. ¿Por qué estoy tan cambiada? ¿Por qué me bulle la sangre en un infierno de confusión por unas pocas palabras? Estoy segura de que volvería a ser yo misma si estuviese entre los brezos que hay en esos montes. Vuelve a abrir la ventana, ábrela de par en par, y déjala abierta. Rápido. ¿Por qué no te mueves? Porque no quiero matarla de frío, contesté. Querrás decir que no quieres darme una oportunidad de vivir, dijo enfurruñada. Pero aún no soy una inválida. La abriré yo misma. Bajó de la cama sin hacer ruido y, antes de que yo pudiese evitarlo, cruzó la habitación con paso, muy vacilante, empujó la ventana y se asomó, desafiando el aire gélido y cortante que le rozaba los hombros como un cuchillo. Le supliqué que se apartara de allí, hasta que al final intenté obligarla a hacerlo. Pero pronto me di cuenta de que, en su delirio, su fuerza sobrepasaba con mucho la mía, porque deliraba de verdad. Pronto me convencieron de ello sus actos y sus desvaríos. No había luna y todo allí abajo estaba sumido en una brumosa oscuridad. No brillaba ni una luz en ninguna casa, ni cerca ni lejos. Hacía tiempo que todas se habían extinguido, y las de Cumbres Borrascosas nunca han sido visibles desde aquí, aunque ella afirmaba que percibía su resplandor. «Mira», gritó ilusionada. «Aquel es mi dormitorio, aquel que tiene la vela encendida y unos árboles que se balancean delante de él. Y aquella otra vela está en lo que es el desván de Joseph. Joseph suele acostarse tarde, ¿verdad? Está esperando a que yo vuelva para cerrar la verja. Bueno, tendrá que esperar un poco más. Es un viaje duro para hacerlo con el corazón tan triste,
y además tenemos que pasar por la iglesia de Gimmerton. ¿Cuántas veces hemos desafiado juntos a sus fantasmas? Nos retábamos a ver quién de los dos se atrevería a meterse entre las tumbas para convocarlos. Pero, Heathcliff, si te reto ahora, te atreverás. Si lo haces, me quedaré contigo. No quiero yacer allí yo sola. Aunque me entierren a 4 metros de profundidad y me echen la iglesia entera encima, no descansaré hasta que te reúnas conmigo, no descansaré nunca. Hizo una pausa y prosiguió con una extraña sonrisa. Lo está pensando, preferiría que fuese yo a su encuentro. En ese caso, halla el camino. No, por el camposanto no, qué lento eres. Deberías alegrarte, tú siempre me has seguido. Viendo que era inútil hacerle entrar en razón, estaba yo pensando en cómo podría cubrirla con algo sin dejar de sostenerla, porque no me fiaba de dejarla sola con la ventana abierta de par en par, cuando, para mi gran consternación, oí el chirrido de la manilla de la puerta y entró el señor Linton. No había salido de la biblioteca hasta aquel momento, y al pasar por el pasillo debió de oír nuestras voces, movido por la curiosidad o el miedo, se vio impelido a entrar para ver qué podía estar sucediendo a aquellas horas de la noche. ¡Ay, señor! Prorrumpí, al percibir la exclamación que iba a salir de sus labios cuando vio aquel panorama y el frío que hacía en el aposento. Mi pobre señora está enferma y tiene más fuerza que yo, no puedo con ella. Le ruego que venga a convencerla de que se acueste. Olvide su furia, porque no hay forma de guiarla, solo hace lo que se le antoja. ¿Catherine, enferma?, dijo, acercándose a toda prisa. Cierre la ventana, Ellen. Catherine. ¿Por qué? Guardó silencio. El rostro macilento de la señora Linton le había quitado el habla y se limitaba a mirarnos a la una y a la otra, estupefacto y horrorizado. Ha estado muriéndose de inquietud aquí metida, continué yo, sin comer casi nada y sin quejarse. No ha querido dejar entrar a nadie hasta esta tarde, así que si no le informamos a usted de su estado de salud es porque lo ignorábamos. Pero no es nada. Sentí que mis explicaciones sonaban muy torpes. El amo frunció el ceño. ¿De modo que no es nada, Ellen Dean?, dijo secamente. Tendrá usted que aclararme por qué se me ha ocultado todo esto. Cogió a su esposa en brazos y la miró angustiado. Al principio, ella no parecía reconocerle, resultaba invisible para sus ojos extraviados. Pero su delirio no era constante. Cuando apartó los ojos de aquella oscuridad exterior, poco a poco fue centrando la atención en él y descubrió que era su esposo quien la tenía cogida en brazos. «Ah. ¿Con qué has venido, Edgar Linton?», dijo, animada por la furia. Eres una de esas cosas que siempre aparecen cuando menos se necesitan, y tú encima nunca apareces cuando se te necesita. Supongo que ahora me vendrás con lamentos, lo veo venir, pero ya no, puedes impedir que me vaya a mi estrecho hogar allá afuera. Mi última morada, a la que estoy destinada antes de que termine la primavera. Allí está, no entre los Linton, tenlo presente, bajo el tejado de la iglesia, sino al aire libre y con una lápida. Tú puedes hacer lo que te plazca, ir a reunirte con ellos o venirte conmigo. Catherine, ¿qué has hecho?, comenzó el amo. ¿Es que ya no significo nada para ti? ¿Es que amas a ese miserable de Heath? Cállate, gritó la señora Linton. Cállate ahora mismo. Si vuelves a mencionar ese nombre, me tiro por la ventana y asunto concluido. Puedes quedarte con lo que ahora tocas, pero mi alma estará en esa cumbre antes de que vuelvas a ponerme las manos encima. No te necesito, Edgar, he dejado de necesitarte. Vuelve a tus libros. Me alegro de que tengas un consuelo, porque todo el que tenías en mí ha desaparecido. Delira, señor, interrumpí. Lleva toda la tarde diciendo disparates. Pero espere a que descanse y la cuidemos como es debido, y ya verá cómo se recupera. De ahora en adelante tenemos que evitar causarle disgustos. No quiero que me siga dando consejos, contestó el señor Linton. Conociendo como conocía usted a la señora, me animó a atormentarla, y encima luego no me da usted la menor noticia de su estado en estos 3 días. Desalmada. Ni varios meses de enfermedad hubiesen obrado este cambio en ella. Intenté defenderme.
Me parecía muy mal que se me echase a mí la culpa de la rebeldía y la crueldad de otra persona. Yo sabía que la señora Linton era testaruda y autoritaria, exclamé, pero no que usted quisiera alentar ese genio endemoniado. No sabía que, para complacerla, tenía que hacer la vista gorda con el señor Heathcliff. Al decírselo, creí cumplir con mi deber de fiel servidora, y este es el pago que recibo por mi lealtad. Está bien, así escarmiento para la próxima vez. La próxima vez tendrá que procurarse la información usted mismo. La próxima vez que me venga con chismes, Ellen Dean, repuso, dejará usted de estar a mi servicio. En ese caso, supongo, señor Linton, que preferiría usted no haberse enterado de nada, dije. Cuenta Heathcliff con su permiso para venir a cortejar a la señorita y dejarse caer por aquí siempre que esté usted ausente, con la intención de emponzoñar a la ama en contra de usted. A pesar de su aturdimiento, Catherine aguzó el ingenio para frenar nuestra conversación. Ah. Nelly ha sido la traidora, exclamó encolerizada. Nelly es mi enemiga oculta. Bruja. Así que es verdad que buscas saetas de elfo para hacernos daño. Suelta, voy a hacer que se arrepienta. Haré que se retracte a gritos. Bajo sus cejas ardía una furia insensata, pugnaba desesperadamente por liberarse de los brazos de Linton. Yo no quería que se prolongara aquella situación, así que me marché del aposento, decidida a asumir la responsabilidad de buscar el auxilio de un médico. Al atravesar el jardín para salir a la carretera, allí donde hay una aldaba metida en la pared, vi algo blanco que se movía de forma anormal, y que lo movía otro agente distinto del viento. Pese a la prisa que llevaba, me detuve a examinarlo para evitar que se me quedase grabada para siempre en la mente la convicción de haber visto a una criatura del otro mundo. ¿Cuáles no serían mi sorpresa y mi perplejidad al reconocer, por el tacto más que por la vista, a Fanny, la Springer Spaniel de la señorita Isabella, colgada de un pañuelo y casi agonizando? Liberé al animal rápidamente y lo llevé en brazos hasta el jardín. Lo había visto subir detrás de su ama, cuando ella se iba a acostar, y no comprendía cómo había llegado hasta allí, ni quién había sido la persona malvada que lo había maltratado de semejante forma. Mientras deshacía el nudo en torno a la aldaba, me pareció oír, una y otra vez, el tamborileo de los cascos de un caballo que galopaba a cierta distancia. Pero tenía la cabeza tan llena de cosas que, aunque era un sonido extraño en aquel lugar a las 2 de la madrugada, casi no le presté atención. Por fortuna, al llegar al pueblo me crucé con el señor Kenneth cuando salía de su casa para ir a visitar a un paciente, y al oír mi descripción de la enfermedad de Catherine Linton decidió acompañarme enseguida. Era un hombre simple y tosco, y no tuvo el menor reparo en expresarme sus dudas de que la señora sobreviviera a aquella segunda crisis si se mostraba tan poco obediente a sus prescripciones como la vez anterior. Nelly Dean, dijo, se me hace que todo esto ha de tener alguna otra causa. ¿Qué ha sucedido en la granja? Aquí llegan rumores extraños. Una joven fuerte y sana como Catherine no se pone enferma por una nimiedad, y así debería ser con esa clase de personas. Cuesta mucho conseguir que se recuperen de las fiebres y otras cosas por el estilo. ¿Cómo empezó la cosa? El amo le informará, contesté. Pero usted ya conoce el carácter violento de los Earnshaw, y la señora Linton se lleva la palma. Lo que puedo decirle es que empezó con una riña. Durante una explosión de rabia, le dio una especie de ataque. Al menos, eso dice, porque escapó volando a su cuarto en lo más álgido de su estallido y cerró la puerta por dentro. Luego se negó a comer, y ahora sufre intermitentes crisis de delirio y permanece en un estado de duermevela. Reconoce a las personas de la casa, pero tiene la cabeza atiborrada de todo tipo de ideas e ilusiones extrañas. El señor Linton estará muy apenado, ¿no? Inquirió el señor Kenneth. ¿Apenado? Se le partirá el corazón si le sucede algo a ella. Repus. Procuren no alarmarle más de lo justo. Bueno, ya le advertí de que se anduviese con cuidado, dijo mi acompañante, y ahora tendrá que atenerse a las consecuencias de no haberme hecho caso. ¿O es que últimamente no ha sido uña y carne con el señor Heathcliff? Sí, Heathcliff viene bastante por la granja, contesté, pero es más porque el ama lo conoce desde niño que porque el amo aprecie su compañía.
Ahora mismo le han ahorrado la molestia de ir por allí, debido a ciertas aspiraciones muy presuntuosas con respecto a la señorita Linton que ha tenido a bien declarar. No creo que le vuelvan a permitir la entrada en la casa. ¿Y la señorita Linton, le ha dado ella la espalda? Fue la siguiente pregunta del doctor. La señorita no me hace confidencias, repliqué, reacia a seguir con aquel tema. No, es astuta, observó él, sacudiendo la cabeza. Se lo guarda todo para sí. Pero hace auténticas tonterías. Sé de buena tinta que anoche, una noche preciosa. Heathcliff y ella estuvieron paseando más de 2 horas por la plantación que hay detrás de la casa, y que él la presionaba para que no volviese a entrar, para que subiese a su caballo y se fuese con él. La persona que me lo ha contado dice que ella, para quitárselo de encima, tuvo que dar su palabra de honor de que estaría preparada para la fuga en su próxima cita. Mi informante no logró oír la fecha de esa cita, pero ya puede usted avisar al señor Linton para que esté muy alerta. Aquellas noticias me infundieron nuevos temores. Tomé la delantera al señor Kenneth e hice la mayor parte del camino corriendo. La perrita seguía aullando en el jardín. Me entretuve un minuto para abrirle la verja, pero, en lugar de dirigirse a la puerta de casa, se puso a corretear de arriba a abajo lisqueando la hierba, y de no haberla agarrado yo para que entrara conmigo, se habría escapado a la carretera. Mis sospechas se confirmaron cuando subí al cuarto de Isabella. Estaba vacío. Si yo hubiese llegado unas horas antes, quizá la noticia de la enfermedad de la señora Linton la habría disuadido de dar aquel paso temerario. Pero, ¿qué se podía hacer ahora? Existía una minúscula posibilidad de alcanzarles si se les perseguía en el acto. Pero yo no podía ir tras ellos, y no me atrevía a despertar a la familia y alborotar toda la casa, y menos aún descubrir el asunto al amo, absorto como estaba en la calamidad presente y no teniendo un corazón de repuesto para soportar un segundo golpe. No me quedó más remedio que morderme la lengua y permitir que las cosas siguieran su curso, así que, como Kenneth ya había llegado, fui a anunciarle con el semblante descompuesto. Catherine se había entregado a un sueño desapacible. El amo había logrado aplacar el ataque de furia de su esposa y estaba inclinado sobre su almohada, espiando el menor cambio en la dolorida expresión de su rostro. El doctor, tras examinar el caso en persona, habló con el señor Linton de forma esperanzadora, diciendo que aquello evolucionaría favorablemente si lográbamos preservar una perfecta y constante tranquilidad en torno a la enferma. Yo entendí que se refería a que el peligro que amenazaba al ama no era tanto morir como quedar enajenada de por vida. Aquella noche no pegué ojo, y el señor Linton tampoco. Lo cierto es que no llegamos a acostarnos. Todos los sirvientes se levantaron mucho antes que de costumbre, y andaban por la casa con paso furtivo e intercambiando susurros al cruzarse, unos con otros mientras se dirigían a sus distintas ocupaciones. Todo el mundo estaba activo, menos la señorita Isabella, y empezaron a comentar que tenía un sueño muy profundo. También su hermano preguntó si se había levantado, y parecía impaciente por verla, como dolido de que mostrase tan poco interés por su cuñada. Yo temblaba de miedo a que me mandase llamarla, pero me ahorraron tener que ser yo la primera en proclamar su fuga. Una de las doncellas, una joven muy atolondrada que había salido muy temprano a hacer un recado en Gimmerton, subió las escaleras jadeando e irrumpió en la habitación con la lengua fuera. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Gritaba. ¿Qué nueva desgracia ocurrirá ahora? Amo, señorita. No alborotes tanto. Atajé yo, furiosa por su ruidoso comportamiento. Habla más bajo, Mary, dijo el señor Linton. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ha pasado a tu señorita? ¿Qué se ha ido? Se ha ido. Ese Heathcliff ha huido con ella. Dijo la muchacha con voz entrecortada. Eso no es cierto. Exclamó Linton, al tiempo que se levantaba muy agitado. No puede ser. ¿Cómo se te ocurre pensar una cosa así? Ellen Dean, ve a buscarla. Es increíble, no puede ser. Y diciendo esto, llevó a la doncella hasta la puerta y volvió a preguntarle en qué se basaba para afirmar semejante cosa. Es que por la carretera me encontré con el mozo que viene a por la leche, tartamudeó, y me preguntó si no teníamos problemas en la granja. Como pensé que se refería a la enfermedad de la señora, contesté que sí. Entonces él dijo, supongo que alguien habrá ido tras ellos.
Yo me quedé mirándolo de hito en hito. Vio que yo no sabía nada, y me dijo que, poco después de medianoche, un caballero y una dama habían hecho un alto en una herrería a 3 kilómetros de Gimmerton para herrar una de las monturas, y que la hija del herrero se había levantado para averiguar quiénes eran, sin ser vista, y les había reconocido en el acto. Además se fijó en que el hombre, ella está segura de que era Heathcliff, y además, nadie podría confundirle con otro, colocaba en la mano de su padre un soberano. La señora se tapaba la cara con un rebozo, pero quiso beber un poco de agua, y al beber, se le cayó, y la muchacha pudo verla perfectamente. Cuando salían al galope, dando la espalda al pueblo, y huían todo lo rápido que permiten estas carreteras llenas de baches, Heathcliff llevaba las riendas de los 2 caballos. La muchacha no dijo nada a su padre, pero esta mañana ha divulgado la noticia por todo Gimmerton. Subí corriendo y, para mantener las formas, me asomé al cuarto de Isabella. A mi vuelta confirmé el relato de la sirvienta. El señor Linton había retomado su asiento junto a la cama. Cuando me vio entrar, alzó los ojos, leyó el significado de mi mirada vacía, y volvió a bajarlo sin decir una palabra ni dar una sola orden. ¿Hay que tomar alguna medida para salir en su busca y traerla de vuelta? Pregunté. ¿Qué debemos hacer? Se ha ido por su propia voluntad, contestó el amo. Tiene derecho a irse si así lo quiere. No vuelvas a importunarme con ella. A partir de ahora, lo único que para mí tendrá de hermana será el nombre, no porque yo la repudie, sino porque ella me ha repudiado a mí. Y eso fue cuanto dijo sobre el tema. No hizo más preguntas ni volvió a mencionarla nunca más. Me mandó que reuniese sus pertenencias y las mandase a su nuevo hogar, estuviera donde estuviese, en cuanto conociera su paradero. 13 los fugitivos estuvieron fuera 2 meses, y durante su ausencia la señora Linton padeció y superó la peor postración nerviosa causada por una fiebre, llamada cerebral. Ninguna madre podría haber cuidado a su hijo único con mayor devoción que Edgar a su esposa. La velaba día y noche, y soportaba pacientemente todas las molestias que pueden ocasionar unos nervios alterados y una razón perturbada, y aunque Kenneth le hizo saber que lo que había salvado de la muerte no le recompensaría sus cuidados sino, convirtiéndose en una fuente de ansiedad constante y que, en realidad, estaba sacrificando su salud y sus fuerzas para salvar a una mera ruina humana, su gratitud y su júbilo no conocieron límites cuando la vida de Catherine se declaró fuera de peligro. Se pasaba las horas sentado a su lado, siguiendo el retorno paulatino de su salud física y alimentando esperanzas demasiado optimistas, con la ilusión de que también su mente recobraría el equilibrio y de que pronto volvería a ser la misma de antes. A comienzos de marzo, Catherine salió de su habitación por primera vez. Por la mañana, el señor Linton le había dejado encima de la almohada un manojo de doradas flores de azafrán. Cuando la señora despertó, sus ojos, privados mucho tiempo de cualquier destello de placer, se posaron sobre las flores y brillaron con gozo, mientras se ponía a hacer un ramillete con ellas. En las cumbres estas son las primeras flores en salir, exclamó. Me recuerdan los vientos templados del deshielo, los cálidos rayos de sol y la nieve ya casi fundida. Edgar, ¿no sopla el viento sur, no está a punto de desaparecer la nieve? Aquí abajo la nieve ha desaparecido del todo, querida, repuso su esposo. Y en toda la sierra no veo más que 2 manchas blancas. El cielo está azul, cantan las alondras y los arroyos y riachuelos están llenos a rebosar. Catherine, la primavera pasada lo hubiese dado todo por tenerte conmigo bajo este techo. Ahora, en cambio, me gustaría verte en lo alto de esos montes, a 2 o 3 kilómetros. El aire sopla allí tan dulcemente que presiento que te curaría. No volveré allí sino una vez más, dijo la enferma. Tú me llevarás y yo me quedaré allí para siempre. La primavera que viene volverás a anhelar tenerme contigo bajo este techo. Volverás la vista atrás hasta hoy y te darás cuenta de lo feliz que eras. Linton la cubrió de tiernas caricias e intentó darle ánimos con sus más cariñosas palabras, pero ella, con la mirada perdida en las flores, dejaba que las lágrimas se le agolparan en las pestañas y que luego le resbalaran por las mejillas. Sabíamos que se encontraba mucho mejor, así que, como achacábamos su abatimiento en gran parte a su larga reclusión en aquel aposento, pensamos que un cambio de escenario le sentaría bastante bien. El amo me mandó encender la chimenea del gabinete que llevaba varias semanas cerrado y que colocara un sillón al
sol junto a la ventana. Luego, la llevó allí en brazos y ella permaneció sentada un buen rato, disfrutando del agradable calor. Y, tal como habíamos supuesto, fue reviviendo a la vista de los objetos que la rodeaban, que, aunque le eran familiares, estaban libres de los oscuros recuerdos que sitiaban su odiado aposento de enferma. Por la tarde parecía exhausta, pero no hubo forma de persuadirla de que volviera a su habitación, y, mientras preparábamos para ella otro cuarto, tuve que hacerle la cama en el sofá del gabinete. Para evitarle la fatiga de subir y bajar las escaleras, le preparamos en que duerme usted ahora, en la misma planta donde estaba el gabinete, y pronto se encontró con fuerzas suficientes para trasladarse de una habitación a otra, apoyada en el brazo de Edgar. A lo mejor se recupera, pensaba yo, con todos los cuidados que recibe. Y había un doble motivo para desearlo, porque otra existencia dependía de la suya. Abrigábamos la esperanza de que, en breve, el corazón del señor Linton se regocijaría con el nacimiento de un heredero, que además pondría sus tierras a salvo de las garras de un extraño. Hay que decir que Isabella, unas 6 semanas después de marcharse, le había mandado una breve nota a su hermano anunciándole su boda con Heathcliff. El tono de la nota era seco y frío, pero al pie había garabateado a lápiz una vaga disculpa, acompañada de una súplica. Pedía ser recordada con ternura y una reconciliación, si su proceder le había ofendido. Aseguraba que no había podido impedirlo y que, habiéndose consumado el matrimonio, no tenía poder para deshacerlo. Creo que Linton no contestó a la nota. 2 semanas más tarde, recibí una larga carta que se me hizo un poco rara, sobre todo viniendo de la pluma de una recién casada que volvía de su luna de miel. Voy a leérsela porque aún la conservo. Cualquier reliquia de un muerto al que estimamos. Cuando estaba vivo, es muy valiosa. Dice así: querida Ellen, anoche llegué a Cumbres Borrascosas y me enteré de que Catherine ha estado y sigue estando muy enferma. Supongo que no debo escribirle a ella y que mi hermano estará demasiado furioso o demasiado compungido para contestar a la nota que le mandé. Pero tengo que escribirle a alguien y no tengo otra opción que dirigirme a ti. Dile a Edgar que daría la vida por volver a verle, que mi corazón había regresado a la granja de los tordos 24 horas después de que me marchara y que sigue, allí en este mismo instante, henchido de cálidos sentimientos hacia él y hacia Catherine. Pero no puedo seguir a mi corazón, estas palabras están subrayadas, así que diles que no me esperen y que saquen de esto las conclusiones que quieran, pero que no lo achaquen a una falta de voluntad o de cariño por mi parte. El resto de esta carta es solo para ti. Quiero hacerte 2 preguntas. La primera es esta: ¿cómo te las arreglaste para seguir sintiendo simpatía por la naturaleza humana cuando vivías aquí? No reconozco en quienes me rodean ningún sentimiento afín. La segunda pregunta, en la que tengo mucho interés, es la siguiente: ¿es un hombre el señor Heathcliff? Y si lo es, ¿está loco? Y si no lo está, ¿es un demonio? No voy a revelar mis motivos para hacer esta pregunta, pero te ruego que me aclares, si puedes, con que me he casado, quiero decir cuando vengas a verme. Y tienes que hacerlo muy pronto, Ellen. No me escribas, ven y tráeme algo de parte de Edgar. Ahora te contaré cómo me han recibido en mi nuevo hogar, porque todo me hace pensar que esos serán las cumbres para mí. Es solo para divertirme por lo que menciono cosas como la falta de comodidades, ya que éstas no han ocupado mis pensamientos hasta que las he echado en falta. Si percibiese que esta carencia es la única causa de mis males y pudiese considerar que todo lo demás es un sueño irreal, tendría motivos para reír y bailar de alegría. El sol se ponía por detrás de la granja cuando viramos para entrar en los páramos, por lo que estimé que eran las 6 de la tarde. Mi acompañante hizo un alto de media hora para inspeccionar cómo pudo el parque y los jardines y seguramente, la propia casa, así que era ya de noche cuando desmontamos en el patio adoquinado de la finca y tu antiguo compañero de servicio, Joseph, salió a recibirnos a la luz de una vela. Hizo gala de una cordialidad que no desmerece de su fama. Su bienvenida fue levantar la vela para verme la cara, entornar malignamente los ojos, sacar el labio inferior y darse la vuelta. Luego cogió los 2 caballos y los condujo a la cuadra, y volvió a salir para cerrar con llave la verja de fuera, como si viviésemos en un antiguo castillo. Heathcliff se quedó hablando con él y yo entré en la cocina, que ahora es un antro lóbrego y desordenado. Ha cambiado tanto desde que estaba a tu cargo que creo que no la reconocerías.
junto a la lumbre había un niño harapiento, de miembros fornidos y con aspecto de rufián, que tiene algo de Catherine en los ojos y en torno a la boca. Este debe de ser el sobrino político de Edgar, pensé, y, en cierto modo, también es el mío. Tengo que estrecharle la mano, y darle un beso, claro que sí. Lo propio es establecer una buena relación desde el principio. Me acerqué, y tratando de cogerle por la rechoncha muñeca, dije, ¿qué tal estás, guapo? Me contestó en una jerga que fui incapaz de entender. ¿Te gustaría que fuésemos amigos tú y yo, Areton? Fue mi segundo intento de conversación. El pago que recibí por mi insistencia fue una palabrota y la amenaza de echarme encima a estrangulador si no, me quitaba de en medio. Vamos, estrangulador, a por ella. Susurró el pequeño miserable, despertando a un bulldog mestizo para que saliese del rincón donde estaba su cubil. ¿Qué? ¿No te largas?, preguntó en tono imperioso. El instinto de conservación me llevó a obedecerle, y salí afuera a la espera de que llegaran los demás. El señor Heathcliff había desaparecido, y Joseph, a quien seguí hasta la cuadra para pedirle que me acompañase adentro, después de clavarme la mirada y murmurar algo entre dientes, arrugó la nariz, y repuso. Estirada, estirada, estirada. ¿Algún cristiano oyó alguna vez hablar así? Estirada y ñoña. ¿Cómo puede entender nadie lo que dice? Digo que quiero que me acompañe dentro de la casa. Grité, creyéndole sordo, aunque estaba muy indignada por su grosería. No, yo no. Tengo otras preocupaciones, contestó. Y siguió con su tarea, pero sin dejar de mover las enjutas mandíbulas ni de examinar con soberano desprecio mi vestido y mi cara. Lo primero era demasiado elegante, pero estoy segura de que la tristeza de mi rostro fue de su agrado. Di la vuelta al patio y salí por una portezuela a otra puerta, a la que me tomé la libertad de llamar con la esperanza de que apareciera un sirviente más cortés. Tras unos minutos de incertidumbre, la abrió un hombre alto y adusto, sin pañuelo al cuello, y cuyo aspecto general era de extremo desaliño. Unas largas greñas le caían sobre los hombros y ocultaban sus facciones. También él tenía los ojos de Catherine, pero de una Catherine espectral, porque no quedaba en ellos rastro de su belleza. ¿Qué hace usted aquí?, exigió de forma siniestra. ¿Quién es usted? Mi nombre era Isabella Linton, repuse. Ya nos habíamos visto, señor. Estoy recién casada con el señor Heathcliff y él me ha traído aquí, imagino que con su permiso. ¿Así que ha vuelto?, preguntó el ermitaño, mirándome con odio, como lo haría un lobo hambriento. Sí, acabamos de llegar, dije. Pero me dejó en la puerta de la cocina, y cuando me disponía a entrar, su hijito, haciendo de centinela, me ahuyentó con la ayuda de un bulldog. Menos mal que ese endiablado bellaco ha cumplido su palabra. Gruñó mi futuro anfitrión, escrutando la oscuridad a mis espaldas como si esperase encontrar allí a Heathcliff. Luego se entregó a un soliloquio de imprecaciones y amenazas sobre lo que habría hecho si aquel, desalmado, le hubiese engañado. Me arrepentía de haber hecho aquella segunda intentona de entrar en la casa y estaba a punto de escabullirme sin dejarle terminar de maldecir, pero antes de que pudiese poner en práctica mis intenciones, el hombre me mandó entrar y echó la llave a la puerta. Ardía un fuego enorme que iluminaba por sí solo la gigantesca estancia, cuyo suelo ha adquirido un tono gris uniforme, y los cacharros de peltre antaño tan brillantes, que solían llamarme la atención cuando era niña, participaban de una oscuridad similar a causa de la falta de lustre y el polvo. Pregunté si podía llamar a la doncella para que me instalase en un dormitorio, pero el señor Earnshaw no se dignó contestar. Caminaba de un lado a otro con las manos en los bolsillos, por lo visto bastante ajeno a mi presencia. Su ensimismamiento era tan evidente y profundo y tenía tal aspecto de misántropo que no me atrevía a volver a molestarle. No te extrañará, Ellen, que me sintiera particularmente abatida y más sola que la soledad en aquella casa tan inhóspita, cuando recordé que no distaba sino 7 kilómetros de mi maravilloso hogar, donde se encontraban las únicas personas que quiero en este mundo. Pero era como si nos separara el Atlántico, en lugar de aquellos 7 kilómetros, porque no podía franquearlos. Me preguntaba a mí misma, ¿dónde hallaré consuelo? Pero, por favor, no digas nada de esto a Edgar ni a Catherine. El dolor que descollaba por encima de cualquier otro era la desesperación de ver que no encontraría allí a nadie que
pudiese o quisiese ser mi aliado contra Heathcliff. Había ido a buscar refugio en Cumbres Borrascosas casi con alegría, porque pensaba que no viviría a solas con él, que los demás habitantes de la casa me protegerían. Pero él ya conocía a aquella gente con la que íbamos a convivir y no temía que se entrometieran. Me quedé allí sentada un buen rato, triste y pensativa. El reloj dio las 8, y luego las 9, y mi compañero seguía paseando de un lado a otro, con la cabeza apoyada en el pecho y en perfecto silencio, salvo por algún gruñido o alguna amarga exclamación que de vez en cuando escapaba de sus labios. Yo aguzaba el oído por ver si detectaba la voz de alguna mujer en la casa, y en el ínterin me invadieron atroces remordimientos y sombríos presagios, que acabaron por expresarse de forma audible, mediante suspiros y sollozos. No me había dado yo cuenta de que mi aflicción era tan evidente hasta que Earnshaw detuvo ante mí sus metódicos pasos y me clavó una mirada de sorpresa, como si acabase de despertar de un sueño. Aprovechando que había recuperado su atención, exclamé: «Estoy cansada del viaje y quiero irme a acostar». «¿Dónde está la doncella?» «Condúzcame hasta ella, ya que ella no viene a mí». «No tenemos doncella», contestó. «Tendrá que valerse por sí misma». «En ese caso, ¿dónde voy a dormir?». Sollocé. Estaba tan rendida y me sentía tan desdichada que la dignidad era la última de mis preocupaciones. «Joseph la llevará al aposento de Heathcliff», dijo. «Abra esa puerta. Le encontrará allí dentro». Me disponía a obedecer, pero de pronto me detuvo y añadió en un tono extrañísimo: «Haga el favor de echar llave a su puerta y de correr el cerrojo. No lo olvide». «Pero bueno», dije. «¿Por qué debo hacerlo, señor Earnshaw?». No me entusiasmaba la idea de encerrarme con Heathcliff en la habitación. «Mire usted», repuso, sacando del chaleco una pistola de extraña factura, que tenía una navaja de muelles y doble filo adosada al cañón. «Es una gran tentación para un hombre desesperado, ¿no cree? No puedo dejar de subir con ella todas las noches y tratar de abrir su puerta. Si alguna vez la encuentro abierta, está perdido. Lo hago todas las noches, aunque un minuto antes me hayan asaltado 100 razones por las que debería contenerme. Ha de ser algún demonio el que me apremia a desbaratar mis propios planes matándolo. Luche usted contra ese demonio cuanto pueda, en nombre del amor, que, cuando llegue el momento, ni todos los ángeles del cielo serán capaces de salvarle». Inspeccioné el arma con curiosidad y me vino a la cabeza una idea horrible. Lo poderosa que sería yo si tuviese un instrumento semejante. Se la cogí de las manos y toqué la cuchilla. Él me miró pasmado por la expresión que durante unos breves segundos debió de adoptar mi rostro. Su mirada no expresaba terror, sino codicia. Me arrebató celosamente la pistola, cerró la navaja y volvió a meter el arma en su escondrijo. «Me tiene sin cuidado que le avise», dijo. «Póngale en guardia y vele por él. Pero, por lo visto, usted ya conoce el tipo de relación que tenemos, porque no veo que le escandalice el peligro que corre su esposo». «¿Qué le ha hecho a usted Heathcliff?», pregunté. «¿De qué manera le ha agraviado para que merezca un odio tan atroz? ¿No sería más razonable pedirle que se marche de esta casa?». «No», tronó Earnshaw. «Como me diga que se va, es hombre muerto, y como usted le mueva a intentarlo, la asesina será usted. ¿Es que tengo que perderlo todo sin poder recuperar nada? ¿Es que Areton ha de ser un mendigo? Maldita sea. Recuperaré mi dinero, y me llevaré también su oro, y luego su sangre, y el infierno se llevará su alma. Con semejante invitado las tinieblas serán 10 veces más negras que nunca. Ya me habías hablado tú, Ellen, de las maneras de tu antiguo amo. No cabe ninguna duda de que está al borde de la locura, al menos lo estaba anoche. Tanto me horrorizaba su compañía que a su lado hasta la huraña rudeza del sirviente me resultaba comparativamente agradable. Luego volvió a su taciturno pasear y yo descorrí el cerrojo y escapé a la cocina. Joseph estaba inclinado sobre el fuego, vigilando el contenido de una gran marmita que se balanceaba sobre las llamas. En el escaño había un cuenco de madera con cereales. El contenido de la marmita empezó a hervir y él se volvió para introducir la mano en el cuenco. Conjeturé que aquellos preparativos serían para nuestra cena, y como estaba hambrienta, me propuse que fuera comestible, así que dije a voces:
Yo prepararé las gachas. Coloqué el recipiente fuera de su alcance y me dispuse a quitarme el sombrero y el traje de montar. El señor Earnshaw, proseguí, me ha indicado que debo valerme por mí misma, y así lo haré. No desempeñaré el papel de señora entre ustedes porque no quiero morirme de hambre. ¡Santo Dios!, murmuró, al tiempo que se sentaba y se pasaba la mano por las piernas desde la rodilla hasta el tobillo por encima de los calcetines de cordoncillo. Si tiene que haber nuevas órdenes justo cuando me había avezado a tener 2 amos, si tengo que tener el incordio de un ama, es hora de mudarse. Nunca pensé que iba a llegar el día de tener que marchar de este viejo lugar, pero me parece que lo voy a tener que hacer. No presté atención a sus lamentos. Me apliqué en hacer la cena, suspirando al recordar otra época en que todo aquello hubiese sido una alegre diversión para mí, pero enseguida alejé aquel recuerdo de mi mente porque no quería torturarme evocando la felicidad pasada. Y cuanto más difícil me resultaba no pensar en aquello, más rápido iba la cuchara de palo y más veloces caían al agua los puñados de avena. Joseph observaba mi manera de cocinar con creciente indignación. «Ya está», profirió. «Esta noche te quedas sin gachas, Areton. Ahora no van a ser más que grumos grandes como un puño. Ahí va otra vez. Yo que usted echaría el cuenco y todo. Vamos, eche usted de una vez toda esa porquería, y así va a terminar antes». «Pum. Pum. Es un milagro que no destroce el fondo del cacharro. Tengo que reconocer que mi cena fue un auténtico desastre. Lo comprobé cuando la serví en los 4 tazones que habían dispuesto en la mesa. Trajeron del establo una jarra de leche fresca. Areton la cogió y se puso a beber de ella, derramando el líquido por las comisuras de la boca. Protesté y le pedí que se sirviera la leche en un tazón, asegurando que no pensaba probarla si hacía aquellas porquerías. Al viejo cínico le dio por sentirse muy ofendido con mis delicadezas, y me aseguró una y otra vez que, tanto valía el chico, como yo, que estaba igual de sano, y que cómo me atrevía a ser tan remilgada. A todo esto, el pequeño rufián seguía chupando la leche de la jarra, y me miraba ceñudo y desafiante mientras se le caían las babas dentro. «Me voy a cenar a otro cuarto», dije. «¿No tienen aquí ninguno que califiquen ustedes de gabinete?» «Gabinete», repitió, mofándose. «Gabinete. No, no tenemos gabinetes. Si no le gusta nuestra compañía, tiene la del amo, y si no le gusta la del amo, nos tiene a nosotros». «En ese caso me iré arriba», contesté. «Indíqueme una habitación». Coloqué mi cuenco en una bandeja y fui yo misma a por más leche. El tipo se levantó, profiriendo enormes gruñidos, y me precedió escaleras arriba. Subimos hasta los desvanes. De vez en cuando abría alguna de las puertas que pasábamos para mirar dentro de los cuartos. «Aquí hay un cuarto», dijo por fin, dando un empujón a una tabla torcida con bisagras. «Está decente para comer unas gachas. Hay un saco de grano en el rincón, allí, muy limpio. Si tiene miedo de ensuciarse las elegantes ropas de seda, cúbralo con su pañuelo». El cuarto era una suerte de trastero que despedía un fuerte olor a malta y cereal. Había varios sacos de cada apilados aquí y allá, que dejaban un amplio espacio vacío en el centro. «Pero, por favor», exclamé encarándome con él, furiosa. «Este no es lugar para dormir. Quiero ver mi aposento». «Aposento», repitió en tono de mofa. «Le enseñaré todos los aposentos que hay. Aquel es el mío». Señaló hacia un segundo desván, que solo difería del primero por tener las paredes más desnudas y un gran lecho bajo y sin cortinas con una colcha, de color índigo en un rincón. «¿Y a mí qué me importa que sea el suyo?», repuse. «Supongo que el señor Heathcliff no dormirá en la parte más alta de la casa, ¿verdad?». «Ah, es la del amo Heathcliff la que busca», exclamó, como si acabase de hacer un descubrimiento. ¿No podía decirlo antes? Si lo hubiese dicho antes, me hubiese ahorrado todo este trabajo. Es aquel que no puede ver, lo tiene siempre cerrado y nadie que no sea él mete las narices allí dentro. Bonita casa tienen ustedes, Joseph, no pude menos de observar, y sus ocupantes son de lo más agradables. Creo que el día en que uní mi destino al suyo vino a alojarse en mi cerebro la quinta esencia de la locura del mundo.
Pero esto ahora no viene al caso, hay otros cuartos. Por el amor de Dios, dese prisa y acomódeme en alguna parte. No hizo caso de mis ruegos, se limitó a bajar los escalones de madera con paso pesado y se paró, delante de una habitación que, por la forma en que se detuvo y la calidad superior de su mobiliario, conjeturé que sería la mejor de todas. Tenía una alfombra, una buena alfombra, aunque su dibujo había sido borrado por el polvo, una chimenea adornada con papeles recortados que se caían a trozos, un hermoso lecho de madera de roble con grandes cortinas carmesíes de una tela bastante cara y de corte moderno. Pero era evidente el mal trato que habían sufrido. Las cenefas colgaban hechas jirones, desprendidas de sus anillas, y la barra de hierro que les servía de soporte, arqueada de un lado, dejaba arrastrar el cortinaje por el suelo. También las sillas estaban estropeadas, la mayoría muchísimo, y unas grandes hendiduras deformaban los paneles de la pared. Estaba yo haciendo acopio de valor para entrar a tomar posesión del cuarto cuando el necio de mi guía anunció: «Este de aquí es el del amo». A esas alturas, mi cena estaba fría, y había perdido el apetito y se me había agotado la paciencia. Insistí en que me proporcionase en el acto un cuarto y una cama donde poder refugiarme y descansar. ¿Dónde diablos?, saltó el viejo beato. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos perdone. ¿Dónde diablos quiere ponerse, pesada, inútil y pecadora? Lo ha visto todo menos el cuchitril de Areton. No hay ningún otro cuchitril donde echarse a dormir en esta casa. Yo estaba tan enfadada que arrojé al suelo mi bandeja con todo su contenido. Luego me senté en el rellano de la escalera, me tapé la cara con las manos y me eché a llorar. «Ec, ec», exclamó Joseph. «Muy bien, señorita Kelly. Muy bien, señorita Kelly. Ahora el amo va a tropezar con los cacharros rotos y va a ver la que se arma. Va a haber que oír lo que va a haber que oír. Necia inútil. Merece usted pasar hambre hasta Navidad por arrojar los preciosos regalos de Dios al suelo en su rabieta estúpida. Pero me parece que no le va a durar mucho ese mal genio. ¿Se figura usted que Heathcliff va a aguantarle esas bonitas costumbres? Solo deseo que la pille con un ataque de histeria como ese. Solo deseo que lo haga». Y se marchó refunfuñando a su guarida, llevándose la vela y dejándome a oscuras. Tras reflexionar unos momentos sobre mi ridículo comportamiento, me vi en la necesidad de tragarme el orgullo, ahogar mi ira y sacudir la cabeza para eliminar sus efectos. Al cabo de poco apareció una ayuda inesperada bajo la figura de estrangulador, al que en aquel momento reconocí como hijo de nuestro viejo trampero. Había nacido en la granja y mi padre se lo había regalado al señor Hindley. Creo que él también me reconoció. Acercó el hocico a mi nariz a modo de saludo, y luego se apresuró a devorar las gachas, mientras yo recogía a tientas, escalón por escalón, los trozos de losa e iba secando con mi pañuelo de bolsillo las salpicaduras de leche que habían quedado en la barandilla. Estábamos terminando con nuestras respectivas tareas cuando oí en el pasillo los pasos de Arnsar. Mi asistente metió el rabo entre las patas y se apretujó contra la pared. Yo me escabullí por la puerta más cercana. Las tentativas del perro por evitarle fueron inútiles, según pude adivinar al oírlo rodar escaleras abajo y proferir prolongados y lastimeros gañidos. Yo tuve más suerte. Earnshaw pasó de largo, entró en su aposento y cerró la puerta. Un momento después, Joseph subió con Areton para acostarle. El cuarto en el que yo me había refugiado era el de Areton, y al verme allí el anciano me dijo: «Pienso que ahora en la casa hay sitio para los dos, usted y su orgullo. Puede tenerla toda para usted, y para él, porque, por desgracia, es el tercero en una compañía tan aciaga». Aproveché gustosa su sugerencia, y en el instante en que me dejé caer en una silla junto a la lumbre me puse a cabecear y me dormí. Me sumí en un sueño dulce y profundo, pero terminó demasiado pronto. Me despertó el señor Heathcliff. Acababa de llegar y exigía, con sus amables maneras, una explicación a mi presencia en aquel cuarto. Le dije que si seguía despierta a tan altas horas de la noche era porque él llevaba en el bolsillo la llave de nuestro dormitorio. Tomó por una ofensa mortal el adjetivo «nuestro». Juró que no era nuestro y que ni siquiera sería el mío, y que... Pero no voy a repetir sus palabras, ni a describir su comportamiento habitual. Es ingenioso e infatigable a la hora de provocar mi aborrecimiento.
A veces me deja tan intensamente anonadada que amortigua mi miedo. Pero te aseguro que ningún tigre ni ninguna serpiente venenosa podrían suscitar en mí el mismo terror que él me causa. Me contó de la enfermedad de Catherine y acusó a mi hermano de habérsela causado. Me juró que yo sería la apoderada del sufrimiento de Edgar hasta que pudiese ponerle a él las manos encima. Le odio, soy muy desdichada. He sido una necia. Cuídate mucho de decir ni una palabra de todo esto a nadie en la granja. Estaré esperándote todos los días. No me falles. Isabella. 14. En cuanto hube leído con detenimiento esta epístola, fui a ver al amo y le conté que su hermana había llegado a Cumbres Borrascosas y me había mandado una carta en la que manifestaba su aflicción por el estado de la señora Linton y su ardiente anhelo de verle a él. Expresaba además el deseo de que él le transmitiera por mediación mía, lo antes posible, alguna muestra de perdón. ¿Perdón?, dijo Linton. No tengo nada que perdonarle, Ellen. Si lo deseas, puedes ir a Cumbres Borrascosas esta misma tarde y decirle que no estoy enfadado con ella, pero que me pesa haberla perdido. Sobre todo porque no creo que sea feliz nunca. No obstante, es imposible que yo vaya a verla. Nuestra separación es para siempre. Y si de verdad quiere complacerme, que convenza a ese canalla con el que se ha casado de que se marche del país. ¿Y no le escribirá usted una notita, señor?, pregunté implorante. No, contestó. Es inútil. Mi comunicación con la familia de Heathcliff será tan parca como la suya con la mía. Será inexistente. La frialdad del señor Edgar me deprimió muchísimo. Durante todo el camino desde la granja iba devanándome los sesos tratando de hallar la manera de poner más sentimiento en sus palabras cuando tuviese que repetirlas y suavizar su negativa de mandar a Isabella ni tan siquiera unas líneas de consuelo. Seguramente llevaba toda la mañana esperándome. Cuando subía por el camino del jardín, la vi mirando por la ventana y le hice un gesto con la cabeza, pero ella se apartó como si temiera ser observada. Entré sin llamar. Nunca he visto un espectáculo más inhóspito y lóbrego que el que presentaba aquella casa, antaño tan alegre. Tengo que confesar que, de haber estado yo en el lugar de la señorita, por lo menos hubiese barrido el hogar y limpiado el polvo de las mesas con un paño. Pero ella ya participaba de aquel espíritu de abandono que la rodeaba. Tenía el bello rostro pálido y macilento, y los cabellos alisados. Se los había recogido de cualquier manera y algunos mechones le caían lacios sobre los hombros. Seguramente no se había cambiado de vestido desde la noche anterior. Hindley no estaba. El señor Heathcliff revisaba unos papeles de su cartera sentado a una mesa, pero cuando entré se levantó, me saludó con bastante amabilidad y me ofreció una silla. Él era lo único presentable en aquella casa, nunca le había visto con mejor aspecto. Las circunstancias habían modificado tanto las posiciones de la pareja que un extraño hubiese pensado sin duda, que él era un caballero de noble alcurnia y su esposa una mujer dejada y sucia. Isabella se acercó a saludarme y me tendió una mano ansiosa para recibir la carta que esperaba. Yo sacudí la cabeza, pero ella no quiso entender mi gesto, sino que me siguió hasta el aparador a donde me dirigí para dejar mi sombrero, y me susurró una y otra vez que le entregase en el acto lo que traía para ella. Heathcliff adivinó el significado de sus artimañas y dijo: Nelly, si has traído algo para Isabella, como sin duda traes, dáselo. No tienes por qué hacer de ello un secreto, entre nosotros no hay secretos. Es que no traigo nada, repuse, pensando que lo mejor era decir la verdad enseguida. Mi amo me encarga que le diga a su hermana que no debe esperar por ahora ninguna carta ni visita de su parte. Le manda su cariño, señora, sus mejores deseos de felicidad y su perdón por el dolor que usted ha ocasionado. Pero considera que, después de esto, debe interrumpirse toda comunicación entre aquella casa y esta, porque no conduciría a nada bueno. A la señora Heathcliff le temblaron ligeramente los labios. Volvió a sentarse junto a la ventana y su esposo se quedó de pie sobre el suelo de piedra del hogar, cerca de mí, y empezó a hacerme preguntas sobre Catherine. De su enfermedad le conté lo que me pareció oportuno y él, sometiéndome a un intenso interrogatorio, me sonsacó la mayoría de los detalles relacionados con su origen. Yo la censuré, como se merecía, porque la creía responsable de todo lo que le pasaba, y, acabé
manifestando mi esperanza de que Heathcliff siguiera el ejemplo del señor Linton, evitando en adelante cualquier trato con su familia, ni para bien ni para mal. La señora Linton está apenas iniciando su convalecencia, dije. Nunca volverá a ser la de antes, pero ha salvado su vida, y si le tiene usted algún aprecio, procurará no volver a cruzarse en su camino nunca más. No, se marchará para siempre de este país. Y, para que le resulte más fácil hacerlo, le diré que Catherine Linton es tan distinta de su antigua amiga Catherine Earnshaw como esta señorita lo es de mí. Su aspecto ha cambiado mucho y su carácter aún más. Hasta el punto de que el hombre que se ve obligado a ser su compañero no podrá en lo sucesivo conservar su afecto, más que recordando lo que fue y recurriendo a una humanidad elemental y al sentido del deber. Es bastante posible, observó Heathcliff, esforzándose por parecer tranquilo, es bastante posible que tu amo no pueda recurrir más que a una humanidad elemental y al sentido del deber. Pero, ¿crees que dejaré a Catherine en manos de su deber y su humanidad? ¿Crees que mis sentimientos hacia Catherine son comparables a los suyos? Antes de que te vayas de esta casa, tengo que arrancarte la promesa de que me conseguirás una cita con ella. He de verla, quiera o no quiera. ¿Qué me dices? Digo, señor Heathcliff, repuse, que no debe usted hacerlo y que nunca lo hará por mediación mía. Otro encuentro entre usted y el amo la matará. Con tu ayuda, podríamos evitarlo, continuó. Y si existiera el peligro de que se produjese tal encuentro y él fuese el culpable de añadir una única congoja más a su existencia, creo que estaría justificado tomar medidas extremas. Ojalá fuese sincera conmigo y me dijera si perderle causaría a Catherine un gran sufrimiento. Ese temor es lo único que me frena. Ahí tienes la diferencia entre nuestros sentimientos. Si él hubiese estado en mi lugar, y yo en el suyo, aunque le odiase hasta el punto de envenenarme la vida con mi propia hiel, nunca le habría levantado la mano. Mírame con toda la incredulidad que quieras. Nunca le habría proscrito su compañía, mientras ella desease la suya. En cuanto ella dejase de tenerle aprecio, le arrancaría el corazón y me bebería su sangre. Pero hasta ese momento, y si no me crees es que no me conoces, hasta ese momento, me hubiese dejado morir poco a poco antes de tocarle ni un cabello de la cabeza. Y, sin embargo, interrumpí, no tiene usted el menor escrúpulo en aniquilar sus esperanzas de reponerse del todo, ya que pretende imponerse en su recuerdo, ahora que ella casi le ha olvidado, y enredarla en un nuevo conflicto que cause discordia y desazón. ¿Tú crees que casi me ha olvidado? Dijo. ¡Ay, Nelly! Sabes que no es así. Sabes tan bien como yo que por cada pensamiento que dedica a Linton son 1000 los que me dedica a mí. En una época de mi vida en que me sentía muy desgraciado, también yo pensaba algo similar, y estaba obsesionado con ello cuando regresé al pueblo el verano pasado. Pero ahora no volvería a aceptar aquel horrible pensamiento si ella no me lo confirmara antes. Y en ese caso Linton no significaría ya nada, ni Hindley, ni ninguno de los sueños que siempre soñé. 2 palabras abarcarían mi vida, muerte e infierno, porque mi vida, después de perderla a ella, sería un infierno. Sí, fui un necio al suponer, aunque fuera por un instante, que para ella pudiese tener más valor el cariño de Edgar que el mío. Aunque él llegase a amarla con todas las facultades de su endeble ser, no podría amarla en 80 años tanto como yo en un día. Y el corazón de Catherine es tan profundo como el mío. Es más difícil que él concentre todo su afecto que intentar meter el mar en ese abrevadero. Bah. No le aprecia sino un poquito más que a su perro o a su caballo. Él no tiene la capacidad de ser amado como yo, ¿cómo puede ella amar en él lo que él no posee? Catherine y Edgar se quieren tanto como puede quererse, cualquier pareja. Gritó Isabella con repentina vitalidad. Nadie tiene derecho a hablar de esa manera, y no me quedaré callada oyendo cómo se menosprecia a mi hermano. Sí, a ti también te quiere mucho tu hermano, ¿verdad? Observó Heathcliff con retintín. Es sorprendente lo rápido que deja que te pierdas por el mundo. No es consciente de lo que sufro, repuso ella. Eso no se lo he contado. Eso quiere decir que algo le has contado. Le has escrito, ¿no? Le escribí para decirle que me había casado. Tuviste la nota. Y nada más. No. El cambio de estado ha desmejorado mucho a mi señorita, observé. En su caso,
está claro que el amor de alguien se queda corto. Puedo adivinar de quién, pero quizá no deba decirlo. Yo diría que es el suyo propio, dijo Heathcliff. Está degenerando y convirtiéndose en una marrana. Se ha cansado inusitadamente pronto de intentar complacerme. No darás crédito a tus oídos, pero la misma mañana de nuestra boda ya estaba llorando porque quería volver a su casa. Pero encajará mucho mejor aquí si no se muestra agradable en exceso, y ya me encargaré yo de que no me deshonre paseándose por los alrededores. En todo caso, señor, repliqué, espero que tomará usted en consideración que la señora Heathcliff está acostumbrada a que la cuiden y la atiendan, y que la han criado como a una hija única a la que todos servían con gusto. Tiene usted que ponerle una doncella para que le ordene sus cosas y ser amable con ella. Ya puede tener la opinión que quiera del señor Edgar, pero no puede poner en duda que ella sí que es capaz de sentir un amor profundo, porque de lo contrario no habría abandonado la elegancia, las comodidades y las amistades de que gozaba en su antiguo hogar para venir a instalarse de buen grado en este páramo, con usted. Abandonó todo eso porque abrigaba una falsa ilusión, contestó él. Me veía como el héroe de una novela en un lugar tan desolado como este y esperaba de mi devoción caballeresca y limitadas complacencias. Me cuesta considerarla como a un ser racional, dada la terquedad con que ha persistido en forjarse esa idea fabulosa de mi carácter y en actuar basándose en las falsas impresiones que ella misma ha alimentado. Pero creo que por fin empieza a conocerme. Ya no veo en ella aquellas estúpidas sonrisas y muecas que me provocaban al principio, ni la absurda incapacidad para discernir que yo hablaba en serio cuando le di mi opinión sobre ella y su encaprichamiento. Ha tenido que hacer un prodigioso esfuerzo de perspicacia para descubrir que no la amo. En cierto momento llegué a pensar que ninguna lección podía demostrárselo. Y, sin embargo, creo que aprendió la lección a medias, porque esta mañana me ha anunciado, haciendo gala de una inteligencia espantosa, que he conseguido hacer que me odie de verdad. Una labor hercúlea, te lo aseguro. Si es así, tengo motivos para darle las gracias. ¿Puedo fiarme, Isabella, de tu declaración? ¿Estás segura de que me odias? Si te dejara sola durante media jornada, ¿no me vendrías otra vez con mimos y suspiros? Creo que, delante de ti, Nelly, hubiese preferido que demostrase una infinita ternura hacia ella. Hiere su vanidad que se sepa la verdad. Pero a mí no me importa si se sabe que la pasión nunca fue mutua, porque jamás le mentí al respecto. No puede acusarme de haberle demostrado ni un ápice de falsa ternura. Lo primero que me vio hacer cuando salimos de la granja fue colgar a su perrita, y cuando me rogó que la soltara, las primeras palabras que pronuncié fueron que ojalá pudiese colgar a todos los suyos, menos a una. Quizá interpretara que aquella excepción se refería a ella. Pero mi brutalidad no le repugnó entonces, tal vez porque le inspira una admiración innata, siempre que su precioso ser esté a salvo de cualquier daño. Ahora bien, ¿no crees que es el colmo del absurdo, de una genuina estupidez que esta perra lastimosa, servil y perversa haya podido soñar con que yo la amase? Di a tu amo, Nelly, que nunca en mi vida me había topado con algo tan abyecto como ella, hasta deshonra el apellido Linton. En alguna ocasión me he tomado un respiro, por pura falta de inventiva, en mis experimentos para medir su capacidad de aguante, y esa miserable ha vuelto a mí arrastrándose. Pero dile también, para alivio de su fraterno corazón de magistrado, que no me salgo ni un ápice de los límites impuestos por la ley. Hasta aquí he evitado darle el más mínimo derecho a pedir una separación, y lo que es más, no tendrá que deber a nadie la ruptura de nuestro matrimonio. Si quiere irse, puede hacerlo. El fastidio de su presencia excede el placer que encuentro atormentándola. Señor Heathcliff, dije, habla usted como un loco, y lo más probable es que su esposa le haya aguantado hasta ahora porque está convencida de que lo está. Pero ahora que usted dice que puede marcharse, estoy segura de que se valdrá del permiso. ¿Verdad, señora, que no está usted tan hechizada como para permanecer con él por su propia voluntad? Cuidado, Ellen, contestó Isabella, refulgiéndole la ira en los ojos. Por su expresión, no cabía duda de que las tentativas de su compañero por hacerse odiar habían tenido mucho éxito. No te creas ni una palabra de lo que dice. Es un demonio embustero, un monstruo, y no un ser humano. Ya me ha dicho otras veces que puedo marcharme, y lo intenté, y es un intento que no me atrevería a repetir. Pero,
por favor, Ellen, prométeme que no mencionarás ni una sílaba de su infame conversación a mi hermano o a Catherine. Puede fingir cuanto quiera, yo sé que lo que desea es llevar a Edgar a la desesperación. Dice que se ha casado conmigo adrede para tener más poder sobre mi hermano, pero no lo conseguirá. Antes prefiero morir. Ya solo espero, rezo para que olvide su diabólica prudencia y me mate. Lo único que me daría placer sería morir o verle muerto a él. Muy bien, con eso tengo suficiente por ahora, dijo Heathcliff. Si te citan a declarar como testigo, Nelly, recordarás sus palabras. Y fíjate bien en su rostro, está acercándose al punto que me convendría a mí. No, ahora no estás en condiciones de cuidar de ti misma, Isabella, y yo, siendo como soy tu protector legal, tengo que retenerte bajo mi custodia, por muy desagradable que me resulte la obligación. Vete arriba. Quiero decirle algo a Ellen Dean en privado. Por ahí no. Por las escaleras, te digo. A ver, se sube por las escaleras, niña. La agarró, la echó de la habitación y volvió refunfuñando, no tengo piedad. No tengo piedad. Cuanto más se retuercen los gusanos, más anhelo estirparles las entrañas. Es una dentera moral, y los dientes me rechinan con mayor fuerza en proporción al incremento del dolor. ¿Entiende usted lo que significa la palabra piedad? Dije, apresurándome a recuperar mi sombrero. ¿Alguna vez en su vida ha sentido algo que se le parezca? Deja eso. Me interrumpió al notar que tenía intención de irme. Todavía no te vas. Ahora, Nelly, ven aquí. Tengo que conseguir tu ayuda, por las buenas o por las malas, para poder llevar a cabo mi resolución de ver a Catherine, y además sin dilación. Te juro que no busco hacer daño. No quiero causar ningún disturbio, ni exasperar ni insultar al señor Linton. Solo quiero saber de labios de Catherine qué tal está y por qué se ha puesto enferma, y preguntarle si puedo hacer algo por ella. Anoche pasé 6 horas en el jardín de la granja, y volveré esta noche, y todas las noches iré a rondar la casa, y todos los días, hasta que encuentre ocasión de entrar. Si Edgar Linton se cruza conmigo, no vacilaré en derribarle y le golpearé con bastante fuerza para asegurar su inactividad mientras yo esté dentro. Si sus sirvientes me lo quieren impedir, les amenazaré con estas pistolas. Pero, dime, ¿no sería más aconsejable evitar encontrarme con ellos o con el amo? Y para ti sería tan fácil. Yo te avisaría de mi llegada, luego, en cuanto ella se quedara sola, tú me harías pasar sin que me viera nadie, y te quedarías vigilando hasta que me marchara, y todo con la conciencia muy tranquila porque estarías evitando una desgracia. Yo protesté contra la idea de desempeñar un papel tan traicionero en casa de mi patrón. Y además le eché en cara la crueldad y el egoísmo que implicaba destruir la tranquilidad de la señora Linton, para su propia satisfacción. El menor incidente la sobresalta muchísimo, dije. Está hecha un manojo de nervios, y estoy segura de que no soportaría una sorpresa semejante. No insista, señor. De lo contrario me veré obligada a informar a mi amo de sus intenciones, y ya tomará él medidas de seguridad para defender su casa y a los que viven en ella de una intrusión tan injustificada. En ese caso, también yo tomaré mis medidas de seguridad contigo, mujer. Exclamó Heathcliff. No saldrás de Cumbres Borrascosas hasta mañana por la mañana. Es una tontería asegurar que Catherine no soportaría verme. Y en cuanto a sorprenderla, no lo pretendo. Tú tienes que ir preparándola y preguntarle si puedo ir. Dices que nunca pronuncia mi nombre y que nadie me menciona delante de ella. ¿Y a quién va a hablarle de mí si soy un tema de conversación prohibido en aquella casa? Piensa que todos sois espías de su esposo. Ay, estoy convencido de que para ella es un infierno estar entre vosotros. Por su silencio, más que por cualquier otra cosa, intuyo lo que siente. Dices que muchas veces está inquieta y que parece ansiosa. ¿Es esa una prueba de tranquilidad? Dices que está perturbada. ¿Cómo demonios podría esperarse otra cosa, teniendo en cuenta su espantoso aislamiento? Y ese insípido y miserable ser que la cuida por deber y humanidad. Por caridad y lástima. Imaginar que él puede devolverle el vigor con el abono de sus cuidados superficiales sería tanto como plantar un roble en una maceta y esperar que prosperase. Vamos a acabar con la tontería ahora mismo.
¿Te quedarás tú aquí y tendré yo que abrirme paso a la fuerza hasta Catherine por encima de Linton y sus lacayos? ¿O serás mi amiga, como lo has sido hasta ahora, y harás lo que te pido? Decide. Porque si persistes en tu obstinada mala fe no tengo por qué seguir perdiendo ni un minuto más. Pues bien, señor Lockwood, discutí con él, protesté y me negué en redondo 50 veces, pero al final me obligó a acceder. Me comprometí a llevar a mi señora una carta suya, con la promesa de que, si ella daba su consentimiento, le informaría de la próxima ausencia de Linton para que pudiese venir, y entrar si podía, porque yo no iba a estar y mis compañeros de servicio se habrían quitado de en medio igual que yo. ¿Hice bien o mal? Me temo que mal, aunque fuera conveniente. Pensaba que dando mi conformidad evitaba otra explosión y también que aquello tal vez propiciase una crisis favorable para la enfermedad mental de Catherine. Además, recordaba la severa reprimenda del señor Edgar porque le había ido con cuentos, y procuraba aliviar toda la desazón que me causaba aquel asunto, repitiéndome muchas veces que aquella traición a su confianza, si es que merecía un calificativo tan duro, sería la última. A pesar de todo, mi viaje de vuelta fue más triste que el de ida. Me asaltaron muchos recelos antes de decidirme a poner la misiva en manos de la señora Linton. Pero ya está aquí Kenneth. Voy a bajar a decirle lo mucho que ha mejorado usted. Mi historia es penosa, como decimos por aquí, y nos servirá para pasar otra mañana amena y entretenida. Penosa y fúnebre, me quedé cavilando mientras la buena mujer bajaba a recibir al médico. Y no era precisamente el tipo de historia que yo habría elegido para divertirme, pero ¿qué más da? Me las arreglaré para extraer de las amargas hierbas que me ofrece la señora Dean unos medicamentos saludables. Por encima de todo, tengo que protegerme de la fascinación que acecha tras los brillantes ojos de Catherine Heathcliff. Curiosa conquista habría hecho si entregase mi corazón a esa joven y la hija resultase ser una segunda edición de su madre.